La historia comienza con un inútil y patético protagonista, un joven llamado Noor, trabajando arduamente para limpiar un pequeño canal para una anciana. Tras pasar la noche trabajando, terminó el trabajo y la vieja estaba contenta con el resultado porque ahora el agua podía fluir fácilmente. Luego ella le firmó un recibo y él se fue después de agradecerle. Más tarde vimos a Noor llevando varios paquetes en un sitio de construcción. Al parecer hizo un buen trabajo porque, mientras su empleador le firmaba un recibo, le dijo que gracias a él no tendrían problemas para cumplir con el programa de construcción. Sin embargo, en ese momento, nuestro protagonista escuchó la voz de una mujer pidiendo ayuda. Parecía que la voz venía del interior de una cueva cercana, y Noor corrió inmediatamente hacia allá sin dudarlo. Una vez dentro, pudo ver a un grupo de caballeros que estaban luchando contra un minotauro gigante. Entonces comenzó un enorme flashback que mostraba a Noor cuando era niño. Estaba preparando medicinas para su madre, que parecía enferma. También tenía que alimentar a las cabras, llevarlas a la colina y cuidar del lugar, ya que su padre no se encuentra con ellos. Su madre le advirtió que no se alejara demasiado. También le dijo que más tarde atraparía un conejo salvaje, algunas nueces y semillas. Justo después, su madre tomó un trapo y limpió la cara del prota mientras se disculpaba por ser una inútil incapaz de hacer algo por él. De hecho, él quería que él viviera la vida que deseaba. Esa noche, su madre murió. Él hizo una tumba para ella y siguió cuidando de la casa y la granja hasta que un día encontró un libro. En ese momento recordó una historia que su padre le había contado cuando era más joven. Narraba las aventuras de un aventurero que una vez, con sus amigos, había matado a un dragón gigantesco. Ese aventurero también había aprendido hechizos mágicos de un viejo hechicero y había roto una maldición lanzada sobre un bosque. Incluso logró obtener un elixir curativo del rey de los muertos. Al final, sin importar la situación, él alzaba su espada y derrotaba al mal por el bien de sus amigos. Por supuesto, esas historias lo emocionaron y mientras leía el libro, también recordó las palabras de su madre sobre vivir la vida que él quería. Al día siguiente se despidió de las tumbas de sus padres y dijo que se iría por primera vez porque había decidido convertirse en aventurero. Después de un largo viaje, llegó a una ciudad y se asombró al ver lo grande que era. Más tarde entró y quedó maravillado por todo lo que había dentro. Después de un rato de deambular por la ciudad, finalmente llegó al gremio de aventureros, pero el hombre en la recepción rápidamente le dijo que ese lugar no era para niños y le pidió que se fuera. Sin embargo, nuestro protagonista no se echó para atrás y dijo que los guardias en la puerta le habían dicho que podía convertirse en aventurero si iba allí. El hombre entonces le respondió que iba a preocupar a sus padres, y nuestro protagonista rápidamente aclaró que sus padres ya eran polvo. Eso hizo que el hombre cambiara de actitud y finalmente le pidió su nombre. Luego le dijo que debía ir a la escuela de entrenamiento para diferentes clases. Nunca antes había tenido a un niño como él. El hombre explicó que los aspirantes que querían registrarse en el gremio de aventureros de la capital real debían tomar lecciones en la escuela de entrenamiento real. Básicamente, recibirían entrenamiento para su clase de trabajo. En resumen, si quería ser un aventurero, primero debía adquirir algunas habilidades, como el arte de la espada o la magia. Noor se emocionó y decidió ir allí pensando que un espadachín podría matar a un dragón tan grande como una montaña de un solo golpe. Tiempo después, se unió a una clase y estaba entrenando con la espada cuando uno de sus compañeros logró activar una habilidad de fuego. Unos meses después, otros estudiantes también habían activado algunas habilidades, y Noor siguió entrenando duro con la espada. Sin embargo, en ese momento, su instructor le dijo que se detuviera porque no tenía sentido, pero Noor le suplicó que le dejara intentarlo un poco más. No obstante, el instructor rechazó su petición diciendo que seguir adelante sería una pérdida de tiempo. Después de todo, hasta ese momento, lo único que había aprendido era a desviar ataques. Incluso le recomendó tomar otro camino. Tal vez su talento podría encontrarse en otra escuela de entrenamiento. Nuestro prota estaba decepcionado, pero no se rindió. Ya que convertirse en un espadachín no era posible, tal vez su camino sería convertirse en guerrero. Ellos luchaban con cualquier arma imaginable, arriesgaban sus vidas y se convertían en el escudo de sus aliados. Tiempo después, estaba sometiéndose al duro entrenamiento de la escuela, pero después de unas semanas, el instructor le dijo que, aunque reconocía sus esfuerzos, lo que había adquirido era una ligera mejora en sus habilidades físicas. Además, si se esforzaba a seguir adelante, perdería la vida. Su siguiente intento fue tratar de convertirse en cazador, pero el resultado fue el mismo. La instructora le dijo que le faltaba totalmente el sentido para manejar cualquier tipo de armamento delicado. Nuestro prota también decidió convertirse en ladrón, pero fue otro fracaso. No pudo desactivar la trampa en un cofre del tesoro y no pudo percibir la presencia de nadie. La siguiente parada, convertirse en mago.
El resultado, otro fracaso. Bueno, no fue un fracaso completo, ya que logró crear una pequeña llama. Era muy pequeña, casi nada. El instructor incluso se sorprendió porque era raro ver a alguien tan incapaz de hacer magia como él, pero al menos eso era mejor que sus 2 intentos anteriores. Noor decidió entonces probar suerte como un curador, pero aunque después de un tiempo logró curar rasguños leves, era impresionante que pudiera usar curación de bajo nivel sin haber sido bendecido naturalmente. Después de pasar un trimestre completo practicando en cada escuela de entrenamiento, Noor terminó regresando al gremio de aventureros sin haber aprendido una habilidad decente. Desafortunadamente, el encargado le dijo que no podía dejarlo registrarse como aventurero de esa manera. Luego regresó a su hogar y le dijo a sus padres que realmente no tenía talento para nada. Bueno, al menos lo intentó con esfuerzo. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, incluso en ese momento, no estaba dispuesto a rendirse. En cambio, decidió que debería aprovechar lo que tenía y entrenar mucho más duro. Noor recordó que su instructor de espadachín le había dicho que si practicaba una habilidad repetidamente, podría llegar a dominar una nueva, así que construyó un campo de entrenamiento en su casa y comenzó a practicar su habilidad de desvío como si no hubiera un mañana. Un año después, siguió entrenando y era capaz de evadir 10 espadas en una respiración. No había obtenido ninguna habilidad nueva, pero estaba mejorando. 3 años después, era capaz de evadir 100 espadas en una respiración, pero sin noticias de una nueva habilidad. En ese momento, tuvo que admitir que, a ese ritmo, convertirse en aventurero no era más que un sueño imposible. Su solución, decidió entrenar más intensamente. Siguió golpeando la misma pared y decidió romperla con la cabeza. 10 años después, Noor seguía entrenando mientras se daba cuenta de que había pasado 14 años haciendo eso. En ese momento, podía desviar 1000 espadas de madera, pero no había obtenido ninguna habilidad nueva. Al día siguiente, dejó su hogar de nuevo y decidió hacer un último intento. Llegó al gremio de aventureros, pero el hombre de antes no estaba por ningún lado. La persona a cargo era una joven que se mostró incómoda al leer el conjunto de habilidades de nuestro protagonista. Incluso le aconsejó que intentara ir a la escuela de entrenamiento de la capital real, pero él le dijo que ya había pasado por todas ellas. Al final estaba a punto de ser rechazado nuevamente cuando el hombre de antes finalmente apareció. Le tomó un poco de tiempo, pero reconoció a nuestro protagonista, que en ese punto era un adulto joven. Noor entonces le contó que lo había hecho durante todos estos años y los resultados que había obtenido. El hombre entonces explicó que había diferentes rangos de aventureros. El rango S era el más alto y el rango E el más bajo. Para ser reconocido como un aventurero de rango E, debías tener más de una habilidad útil. Desafortunadamente, Noor no tenía eso. Sin embargo, cuando nuestro patético protagonista finalmente estaba aceptando que tendría que renunciar a ese sueño, el hombre le dijo que había otra manera de convertirse en aventurero. Después de todo, en realidad había algo más bajo que el rango E, el rango F, que era prácticamente desconocido incluso para las personas involucradas. No obstante, había condiciones incluso para ese rango. Se le prohibiría aceptar cualquier misión que involucrara matar algo o salir de la ciudad para recolectar objetos. Lo que podría aceptar eran diversas tareas alrededor de la ciudad. Y eso era todo. Al final había muy pocos aventureros de rango F, porque nadie era tan tonto como para pasar por la molestia de convertirse en aventurero solo para hacer esas solicitudes. Creo que ese hombre acababa de conocer a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar eso. Casi de inmediato, Noor le pidió que lo registrara para eso. No le importaban las condiciones ni si ese trabajo era principiante para mendigos. Quería registrarse como aventurero oficial. El hombre suspiró y cedió, así que después de un rato le dio a Noor su licencia de aventurero de rango F. Noor no perdió tiempo y después de salir del lugar comenzó a hacer recados por la ciudad sin descuidar su entrenamiento. Lo bueno fue que todas esas habilidades inútiles que había aprendido al entrenar en esas escuelas se volvieron bastante útiles para hacer esas tareas en la ciudad. Al final su sueño de convertirse en aventurero y ser útil para las personas se había hecho realidad. También era consciente de que cualquier cosa más allá de eso podría pedir demasiado. El flashback finalmente terminó y regresamos al momento en que Noor se encontró con el Minotauro. Solo había visto esas cosas en los libros, por lo que no pudo evitar asombrarse al darse cuenta de que esa cosa era real y realmente grande. En ese momento, el monstruo comenzó a atacar al grupo de caballeros frente a él, mientras ellos intentaban proteger a una mujer que estaba atada con unas cadenas mágicas, convirtiéndose en su escudo. Desafortunadamente, el monstruo comenzó a matar a los caballeros uno por uno hasta que solo quedó la mujer. Sin embargo, cuando estaba a punto de matarla, Noor logró atraer su atención hacia él, y después de agarrar una espada de uno de los cadáveres, decidió enfrentarse al monstruo.
La batalla comenzó y nuestro protagonista logró desviar todos los ataques del monstruo, pero el problema era que no tenía manera de contraatacar, y su espada estaba casi al límite. En ese momento, un anillo extraño se activó y el monstruo decidió matar a la chica. Nur entonces recordó las palabras de su padre y decidió dar todo para protegerla. Desvió el siguiente ataque y su espada se rompió, pero logró desviar el ataque siguiente y tuvo la suerte de crear un retroceso tan poderoso que el Minotauro terminó decapitándose con su propia hacha. Las cadenas mágicas se rompieron y la joven mujer le agradeció por salvarla, aunque él se negó a darle su nombre ya que no era nadie importante. Luego se fue, y al darse cuenta de que incluso una vaca suelta en la ciudad que ni siquiera era un demonio era una amenaza, decidió que aún tenía más entrenamiento por hacer. Lady Langborg, quien tenía el cabello largo y plateado, estaba mostrando el respeto a los caballeros que habían dado su vida protegiéndola, cuando una mujer rubia, que también era caballero, apareció a su lado preguntándole si ella estaba herida. Una vez que la recién llegada confirmó que la otra estaba bien, se arrodilló y se disculpó diciendo que debería haber ido ella. Sin embargo, Lady respondió que no tenía sentido tener una escolta para las pruebas de la lucha por el trono. Además, ella había sido la que insistió en eso, lo que significaba que la mujer rubia, cuyo nombre era Ines, en ese momento otro caballero, Lord Darken, apareció y le dijo a Lady Langborg que debería regresar al castillo en ese momento, ya que Lord Drain quería hablar con ella. Más tarde, un joven de cabello plateado le dijo a Lord Darken que había hablado con Lynn y se preguntó si un minotauro había sido realmente invocado en la ciudad. Ese era un demonio que residía en el abismo, en las capas más profundas del calabozo. El caballero confirmó que efectivamente había sido el caso, y el joven concluyó que todo el incidente había sido obra de alguien. Darken estuvo de acuerdo y añadió que la fuente se pensaba que era un anillo encontrado en el cadáver de un comerciante en la escena. Además, cuando Oaken hizo su investigación, descubrió que la piedra mágica en el anillo era de una pureza sorprendentemente alta. Era algo inusual que no se encontraría en el mercado. Darken le mostró el anillo al joven. Después, el joven de cabello plateado dijo que los minotauros eran demonios de nivel de amenaza A, por lo que los ricos no podían simplemente comprar algo que pudiera atrapar a una criatura así. Darken añadió que Oaken había dicho que el emblema debajo de la piedra indicaba que el anillo procedía del imperio mágico de Deridas. Ambos sabían que Deridas los había provocado a menudo, pero en ese momento se había vuelto más audaz. Después de todo, había atacado a la princesa atándola con una barrera, por lo que decidieron ser más cautelosos a partir de ese momento, especialmente ya que la otra parte ni siquiera estaba intentando deshacerse de las pruebas, lo que hacía pensar al joven que Deridas estaba esperando a que su país iniciara una guerra. Al final, el reino enemigo deseaba los recursos de su reino, las reliquias del calabozo de los perdidos. Luego comenzaron a discutir el asunto del hombre que había salvado a la princesa. Había derrotado al minotauro en cuestión de segundos con una sola espada, sin mencionar que había logrado despistar a los cuerpos secretos que seguían sus movimientos. Vaya, parece que el hombre a cargo del gremio de aventureros debería renunciar como cazatalentos. Hablando del rey de Roma, el hombre estaba bebiendo algo en el gremio de aventureros cuando Nur llegó. Luego le informó que la noche anterior había aparecido un demonio cerca de la entrada del calabozo, pero como sabía que Nur estaba en esa área, se había preocupado. Nuestro protagonista recordó que la noche anterior había sido perseguido por un grupo sospechoso de personas, pero no lo reveló, y en su lugar le dijo al hombre que estaba tan cansado que se había ido directamente a casa. El hombre le dijo que había tenido suerte porque incluso un aventurero de rango A habría muerto en una pelea contra esa criatura. El hombre también añadió que el demonio había sido asesinado por un hombre misterioso, y Nur pensó que habían aventureros con bastante poder, pero el prota no sabía que el hombre estaba hablando de la misma bestia que él derrotó. Más tarde, cuando el hombre estaba intentando nuevamente convencer a Nur de que abandonara su rango F y encontrara un trabajo decente, apareció Lynn, lo que sorprendió a todos los presentes. Sin embargo, el libro sagrado de los clichés indica que no debe revelarse nada en ese momento. Al final, después de una conversación muy cuidadosamente, aceptó salir con ella, con el maestro del gremio aún sin saber que Nur la había salvado la noche anterior, y con el proto sin conocer la identidad de la dama. Gracias a sus habilidades de ocultamiento, lograron recorrer la ciudad sin ser detectados, y una vez que llegaron a un lugar más discreto, ella se disculpa por aparecer de manera tan repentina y por pedirle que saliera cuando estaba hablando con el maestro del gremio. Luego le agradeció nuevamente por salvarle la vida, e incluso le dijo que lo que había hecho equivalía a salvar las vidas de muchos otros en la nación. Por supuesto, él rápidamente desestimó todo y minimizó su papel en la pelea. Es complicado, sí, eso es un hecho, pero ella es mala explicando las cosas. Es tan difícil decirle que había matado a un poderoso demonio y había salvado a la princesa de ese reino en el proceso. Después Lynn le dijo que quería agradecerle adecuadamente, pero él se negó. Ella le dijo que su padre quería conocerlo, pero él volvió a rechazarlo. Ella entonces
entonces dijo que era una persona de alto estatus y que quería darle algo a la persona a quien debía su vida. Durante un tiempo insistió en que aceptara su gratitud, pero sus esfuerzos finalmente dieron frutos porque él acabó cediendo y aceptó conocer a su padre, aunque dijo que no quería nada extravagante. Justo después, ella utilizó sus habilidades nuevamente y llevó a nuestro prota a su mansión. Una vez que entraron al lugar, ella le preguntó nuevamente su nombre y esa vez él reveló que su nombre era Noor. En ese momento ella se disculpó porque se dio cuenta de que había olvidado presentarse. Ella le dijo que su nombre era Lynn Burklace, pero le pidió que la llamaran Lynn en su lugar. Después de un rato se encontraron con Ines y Lynn le informó que quería ver a su padre. La caballera rubia le dijo que él estaba actualmente en las cámaras de audiencia hablando con Rain. La princesa les dijo que el hombre que la acompañaba era el que había arriesgado su vida para salvarla del ataque. Ines se ofreció a guiarlos hacia el padre de Lynn, aunque no ocultó el hecho de que desconfiaba de Noor. Tras un rato se encontraron con un joven llamado Gilbert, quien mostró inmediatamente hostilidad hacia Noor sin motivo aparente. Afortunadamente, la mujer rubia intervino para evitar que las cosas se salieran de control, aunque secretamente le pidió que se uniera a ellos, ya que entre más escoltas mejor. En cuanto al rey, le estaba diciendo a Rain que el reino de Deridas no se preocupaba por el tratado de no agresión. Después de todo, ya les había exigido que cedieran todos los derechos sobre el calabozo. En ese momento, el grupo de Lynn llegó y Rain reprendió a su hermana por haber salido. Ella le dijo a su hermano mayor que necesitaba encontrar a la persona que le había salvado la vida sin importar qué. Tras escuchar eso, el rey le preguntó a su hija si Noor era el hombre que la salvó. Nuestro protagonista se disculpó por no conocer la etiqueta adecuada y por la forma en que estaba vestido, ya que no había esperado ir allí ese día. El rey se rió de esas palabras y le agradeció formalmente. En ese momento, el rey intentó recompensarlo, pero no rechazó la oferta, lo que puso al rey en una posición incómoda. Después de considerar las cosas durante un rato, el rey tomó una espada gigante que colgaba en una pared y se la ofreció. Rain quedó asombrado al ver esto, pero el rey lo ignoró diciendo que en ese momento la espada ya no era más que una mera decoración. Noor finalmente la aceptó y se sorprendió al darse cuenta de lo pesada que era. Sin embargo, hizo un último intento por rechazarla, pero el rey se negó. El rey le pidió a Noor que la moviera, y nuestro prota lo hizo tras activar su poder físico. Lo que él no sabía que era el movimiento impresionó a todos porque había logrado empuñarla con una sola mano. Además, Noor incluso dijo que la espada no era tan pesada, apuesto que esa espada es un arma legendaria. Luego el rey le pidió a nuestro prota que ayudara a cuidar a su hija. Después de todo, las cosas estaban peligrosas en esos días, y estaba preocupado por ella. Sin embargo, él se negó y hasta dijo que no era bueno que los padres interfirieran demasiado con sus hijos, lo que casi hace que Ines explote de ira. Afortunadamente, el rey interfiere en la situación riendo para mostrar a todos que no se había ofendido. Justo después, Noor se despidió del rey y salió del salón sin saber que había matado a un demonio y había salvado a la princesa de ese reino. Sin embargo, antes de que pudiera abandonar el lugar, Ines lo detuvo diciendo que quería hablar con él. La mujer se arrodilló ante él y se disculpó por su rudeza. Su comportamiento no había sido apropiado para alguien que había salvado la vida de Lady Lindbergh, y explicó que su trabajo era proteger a la familia Clays de todos los peligros, y eso tenía prioridad sobre la forma en que trataba a los invitados. Ella se presentó como Ines Harness y añadió que era la vicecapitana del cuerpo de guerreros de la familia Clays. También dijo que era conocida como el escudo divino. Finalmente le dijo que en ese momento en adelante le ayudaría en lo que pudiera. Después de todo, al salvar la vida de Lynn, también había salvado la suya. Él aceptó y justo después, ella le dijo que su discurso y comportamiento durante la audiencia con el rey habían sido imperdonables y le advirtió que, si continuaba así en el futuro, ya no podría pasar por alto su falta de respeto. Él agradeció la advertencia, pero no parecía muy afectado por esas palabras. Finalmente, ella le pidió su nombre y cuando él le dijo que se llamaba Noor, ella reaccionó de manera extraña, cual nos deja intrigados, ya que puede que lo conozca, y se fue. Pero antes de que nuestro protagonista pudiera moverse, Gilbert se le acercó y le pidió que se enfrentara a él en un duelo. Nuestro protagonista caminaba por un pasillo con Gilbert mientras se preguntaba qué podría necesitar ese hombre de él, sin mencionar que estaba exhausto y quería irse a casa lo antes posible. Eventualmente llegaron a lo que parecía ser un ring de combate, y nuestro protagonista le preguntó al otro qué quería. Gilbert respondió que quería tener una batalla disimulada con él. Eso le recordó al prota que no había tenido un compañero de entrenamiento desde que había asistido a
esas escuelas. Gilbert luego dijo que, aunque no lo pareciera, era bastante famoso en la capital real. Luego invitó a nuestro protagonista a escoger una de las armas de entrenamiento que colgaban en una de las paredes. El prota inmediatamente tomó una espada pensando que era una bendición para un aventurero novato. Poco después, ambos estaban listos para luchar y nuestro protagonista pensó que no sabía cuán desafiante sería para él, pero aún así estaba dispuesto a tomar eso como una oportunidad para entrenar con alguien más hábil que él. Por cierto, los otros guardias que estaban allí no podían creer que alguien estuviera dispuesto a luchar contra su capitán. La batalla comenzó, y el prota inmediatamente quedó asombrado por los movimientos pulidos del otro y la forma en que controlaba su ritmo. De hecho, estaba seguro de que Gilbert había entrenado como un loco para alcanzar ese nivel. Sin embargo, el prota pronto notó algo más. Los movimientos de Gilbert eran demasiado lentos y no podía entender por qué, hasta que finalmente lo comprendió. Sí, finalmente se dio cuenta de que él es muy fuerte. Después de pensarlo un poco, nuestro protagonista concluyó que, dado que Gilbert estaba luchando contra un debilucho como él, probablemente no veía el punto de demostrar ni siquiera una pizca de lo que realmente podía hacer. En ese momento, le pidió a Gilbert que se detuviera y le dijo que sabía que estaba siendo tolerante con él, pero le informó que no tenía que contenerse tanto. Esas palabras llamaron su atención y el capitán incluso se preguntó si realmente había bajado el ritmo porque su oponente era un humano ordinario. Gilbert rápidamente se disculpó y de inmediato reanudó sus ataques, desatando todo su poder. El prota inmediatamente notó que Gilbert era mucho más rápido que antes, sin embargo aún podía evadir sus ataques y, más importante aún, en el momento en que nuestro protagonista esquivaba al capitán, se dejaba completamente abierto. Era como si lo estuviera atrayendo. En cuanto al capitán, comenzaba a preguntarse por qué su lanza no tocaba a nuestro protagonista. Mientras tanto, Noor seguía pensando que el otro no estaba luchando en serio, y su siguiente explicación fue que Gilbert simplemente había puesto una trampa. Estoy asombrado de que este tipo no sea tragante mientras come. El capitán entonces decidió usar una habilidad con la lanza y una finta, pero Noor aún logró esquivar sus ataques, aunque nuestro protagonista finalmente tuvo que esforzarse un poco para hacerlo. Después Noor detuvo la pelea nuevamente y le dijo a Gilbert que aún podía manejar más, por lo que podía acelerar, lo cual sorprendió al otro. Esa reacción hizo que el prota finalmente considerara la posibilidad de que el otro ya estuviera dando todo lo que tenía. Incluso pensó que todo el entrenamiento que había hecho en esos 14 años lo habían fortalecido. Nuestro protagonista incluso pensó que podría ganar la batalla simulada. Inmediatamente después, Gilbert usó una habilidad poderosa llamada Drag Race, que aparentemente era una de sus mejores habilidades. De hecho, ese movimiento finalmente tomó a Noor por sorpresa, pero aún así logró esquivarlo, aunque apenas. Sin embargo, Noor admitió inmediatamente la derrota y dejó la mansión sintiéndose perturbado. Los otros guardias no podían creer que alguien realmente hubiera evadido ese movimiento y solo se sintieron mejor después de justificarlo con el hecho de que Gilbert estaba usando una lanza de práctica con una punta ancha. En cuanto al capitán, comenzó a recordar el tiempo que había comenzado a entrenar. Desde el principio sabía que tenía talento para la lanza, y cuanto más entrenaba, más pulida era su técnica y más fuerza ganaba. Desafortunadamente, rápidamente se aburrió porque no podía encontrar un oponente digno. Fue entonces cuando su maestro le dijo que fuera a la capital, que estaban reuniendo poder para una próxima guerra. Lamentablemente, incluso después de ir allí y luchar contra demonios y otros humanos poderosos, no pudo encontrar el oponente que estaba buscando. Seguía ganando con facilidad, pero sabía que eso no era suficiente. Un día, el instructor de espadas lo encontró descansando y le dijo que parecía abatido para alguien que había obtenido el honorable alias de soberano de la lanza. Gilbert no se inmutó y le dijo que solo era otro título molesto, lo que divirtió al instructor, quien dijo que no se daba cuenta de que un título igual a su rango de soberano de la espada fuera una carga tan pesada. Sin embargo, Gilbert no se echó para atrás e incluso le dijo que le gustaría pelear con él, pero el instructor no lo tomó en serio, aunque le dijo que algún día aparecería alguien que lo superaría. Volviendo al presente, Gilbert recordó que quería saber qué tipo de persona podría derrotar a un minotauro por su cuenta, pero nuestro protagonista no tenía sentido. No mostró ni una pizca de interés en las recompensas más lujosas y fue descortés incluso en audiencia con el rey. De hecho, no quería que nuestro protagonista tuviera el poder de matar a ese monstruo en absoluto. Sin embargo, había dado todo en su ataque final. Ese movimiento era más rápido que la velocidad del sonido y, sobre todo, era su técnica más poderosa. De hecho, reconoció que había sido imprudente al usarlo, pero quería que el prota sintiera el poder de su lanza. Sin embargo, a pesar de que Gilbert no sabía exactamente qué había sucedido, era consciente de que por primera vez en una batalla frontal había sido completamente derrotado. Sin embargo, el otro había admitido la derrota en su lugar. Gilbert se preguntó si Noor estaba mostrando preocupación por él porque estaban frente a sus subordinados. Además, lo más intrigante fue que después de que nuestro protagonista
se fue, el capitán notó varias grietas enormes en el suelo y no tenía idea de cuándo habían aparecido esas grietas o cómo Nor las había hecho. Sin embargo, una cosa es cierta, nuestro protagonista había evadido la mejor técnica de Gilbert mientras este estaba en plena potencia. ¿Qué significa eso? Parecía que nuestro chico finalmente había encontrado el oponente digno que estaba buscando. En cuanto a nuestro protagonista, estaba asombrado de que este último ataque había sido impresionante. Lamentablemente, eso rompió su confianza porque después de usar mejora física y paso de pluma para evitarlo, atribuyó su éxito al esquivarlo al hecho de que el capitán se había contenido lo suficiente para que pudiera escapar. De lo contrario, habría muerto. El prota incluso llegó a pensar que Gilbert se había esforzado en advertirle que el orgullo lo llevaría a la muerte. ¡Oh, por el amor de todo lo sagrado! ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto sucedería! Este tipo lleva el concepto de estirar la realidad a un nivel completamente nuevo. Pasó algún tiempo y un día mientras descansaba en una colina y encontraba nuevas formas de subestimar su poder, la princesa Lynn se encontró con él y le dijo que tenía una solicitud especial para él. Ella quería que la aceptara como su asistente. Ella rápidamente le explicó que como su asistente se encargaría de las necesidades diarias de su maestro, mientras aprende técnicas y absorbe conocimiento de él. Obviamente, después de escuchar eso, él rechazó inmediatamente su solicitud, pero ella insistió diciendo que si la dejaba quedarse, estaba segura de que podría serle útil. Después de todo, ella había logrado las calificaciones más altas en las 6 escuelas de entrenamiento. Sin embargo, él le dijo que no había nada en absoluto que pudiera enseñarle. No sé, tal vez cómo matar a un minotauro. Además, podía hacer lo que necesitaba por su cuenta. Ella entonces cambió su enfoque y le dijo que su familia le pagaría una generosa tarifa de instructor, pero él volvió a rechazarla. Ella no se rindió y comenzó a mostrarle todas sus habilidades enseñándole las técnicas más poderosas que había aprendido en las 6 escuelas de entrenamiento. Aún así, él rechazó su solicitud, pensando que lo había confundido con una persona de la que valía la pena aprender. Él le dijo que se había vuelto cada vez más obvio que no había nada que pudiera enseñarle. El prota entonces decidió enseñarle la realidad y usó Pequeña Llama para que ella se diera cuenta de que su talento era mediocre. Lo que él no sabía era que Oken le había dicho que el tamaño de la llama dependería de cuánto había entrenado y que también comprendía la técnica, por lo que la princesa se quedó atónita al ver que la llama del prota era varias veces más grande que la de Oken. Incluso recordó esos cuentos de hadas sobre un joven que logró completar el término completo de cada una de las 6 escuelas de entrenamiento en solo 3 meses. Hasta ese momento, también pensaba que el joven no existía, pero después de ver esa pequeña llama, estaba segura de que Nor era él. El prota luego le dijo que sus habilidades estaban al mismo nivel, lo que la dejó completamente derrotada. Después de todo, acababa de burlarse de sí misma al mostrar sus pobres habilidades a esa persona extremadamente poderosa. Esa noche la princesa apareció frente al prota de nuevo y lo llamó Sensei, porque había decidido que lo seguiría a todas partes hasta que la aceptara como su asistente. Rain estaba en su oficina preguntándose qué estaba pensando su padre al darle a nuestro protagonista, un hombre de linaje desconocido, la espada negra. No trates de entenderlo, la trama está del lado de Nor. El príncipe recordó que su padre había obtenido una espada en su época de aventurero. Se había adentrado en el rincón más profundo de la mazmorra de los perdidos con los 6 soberanos. Había sido una larga y peligrosa misión que obtuvo una reliquia de mazmorra de primera. Esa espada estaba hecha de un material desconocido, más duro que el mitril, oricalco y metal maná. De hecho, sin importar la técnica o habilidad utilizada, nada le causaba ni un rasguño. Eso le había ganado al arma el título de espada inquebrantable. Era obvio que la espada tenía un valor más allá de un arma. Eso aclaraba las cosas, aunque el príncipe terminó considerando el hecho de que su padre había notado el sentimiento de inquietud que pesaba sobre su país. Con toda posibilidad, el rey contaba con ese hombre. En cuanto a Nor, estaba con Lynn comiendo en un puesto. Estaba preocupado por la princesa siendo vista afuera, pero ella rápidamente lo tranquilizó diciendo que ante todo era una fan incondicional. Por cierto, en este episodio de cómo ser la criatura más densa del mundo, nuestro protagonista seguía pensando que no debía ser considerado un instructor, pero cuanto más intentaba aclarar el malentendido, más complicada se volvía la situación. Tal vez si ambos dejaran de asumir cosas y hablaran claramente... ¿Qué estoy pensando? Esto es un anime. Este tropo seguirá al protagonista hasta el fin de los tiempos. Un tiempo después llegaron al gremio y el maestro del gremio le preguntó qué estaba haciendo con Lady Lindbergh, pero al final decidió dejarlo pasar y terminó ofreciéndoles un trabajo de caza de goblins. Después de todo, dado que la dama era de rango B, podía tomar esa misión como un equipo. Por supuesto, no pudo evitar preguntar si ella estaba de acuerdo con que él se aprovechara de su rango,
y ella respondió rápidamente que estaba bien con eso, ya que él era su instructor. Ahora, el maestro del gremio era un maestro en ocultar sus emociones, o es sordo. Es sorprendente que no haya reaccionado después de escuchar que Noor era el instructor de una aventurera de rango B. El maestro del gremio explicó entonces los detalles de la misión, y justo después salieron de la ciudad y se dirigieron al bosque de las bestias. Él estaba emocionado porque era su primera misión fuera de las murallas, y ella estaba emocionada porque podría ver a su sensei luchando de verdad. Una vez que llegaron al bosque, él le pidió que le dijera lo que sabía sobre los goblins. La pregunta le sorprendió, pero aún así respondió lo mejor que pudo, pensando que había sido una prueba. En cuanto a nuestro prota, su respuesta le confirmó que no tenía nada que enseñarle. Siguieron caminando y encontraron extraño que no había aparecido ningún goblin hasta ese momento. Sin embargo, Lynn pronto sintió la presencia de un monstruo y ambos se adentraron más en el bosque para investigar. Continuaron caminando y de repente ella sintió como la presencia que había detectado antes desapareció. No obstante, siguieron adelante y poco después, Noor notó el cuerpo de un goblin desmembrado, y después de que Lynn lanzó un hechizo, descubrieron a un goblin enorme que había estado comiéndose a los otros. Noor no podía creer que los aventureros lucharan contra esas enormes criaturas como si nada, porque no lo hacían. Eso obviamente era una mutación rara o algo así, y pensó que Lynn estaba aterrorizada debido a su falta de experiencia en combate. Sin embargo, como la ignorancia es felicidad, rápidamente le dijo que tenía que luchar contra esa criatura, ya que solo era un goblin, lo que aumentó su confianza porque pensó que para él, incluso un emperador goblin, una subespecie del rey goblin, que se consideraba una amenaza extrema, no era nada. Los malentendidos aquí están alcanzando niveles de malentendidos dentro de malentendidos. El goblin comenzó su ataque, pero no rápidamente bloqueó todos sus movimientos. Su estrategia era actuar como un tanque y dejar que Lynn se encargara del daño. Desafortunadamente, el monstruo era muy rápido y ella no podía golpearlo. El emperador goblin comenzó a lanzar árboles a Noor, pero él bloqueó fácilmente todos esos ataques mientras Lynn analizaba la situación. Afortunadamente, pronto notó una piedra de maná ubicada en la frente del monstruo y le dijo a nuestro prota que si podía sacarla, podrían vencerlo. Por supuesto, el goblin no planeaba darles más tiempo para pensar y comenzó a lanzar más árboles, hasta el punto de hacer que Noor no pudiera bloquearlos todos. Afortunadamente, Lynn usó un hechizo de viento para repeler los árboles y cortar al monstruo en el proceso, pero lamentablemente las heridas del monstruo seguían curándose gracias a la piedra de maná. Las malas noticias eran que, a ese ritmo, simplemente se quedarían sin energía y magia. Además, Noor pensó que si los ataques mágicos de Lynn no podían alcanzar al monstruo, nada de lo que él pudiera hacer funcionaría. Es cuando una broma recurrente comienza a transformarse en algo peligroso. No obstante, nuestro protagonista de repente tuvo un momento de inspiración y le pidió a Lynn si podía apuntar su hechizo de viento a su espalda. La dama trató de advertirle que el hechizo era lo suficientemente poderoso como para demoler las paredes de un castillo, pero él la tranquilizó diciendo que usaría la espada para soportar la explosión. Además, esa era su única oportunidad de volverse más rápido que la criatura. Este protagonista está cumpliendo con el prototipo de Goku. Es un genio en las peleas, pero un idiota en todo lo demás. Lynn entonces apuntó el hechizo hacia su espalda y envió a Noor a una velocidad increíble hacia la criatura. Nuestro prota tuvo que utilizar todas las habilidades que conocía para soportar la explosión, pero al final logró golpear la piedra de maná en la frente de la criatura antes de que pudiera defenderse. Inmediatamente después, la gema cayó de la frente del monstruo y el goblin comenzó a gritar mientras se agarraba la cabeza con las manos. En ese momento, Lynn llegó junto a Noor y le mostró la piedra. En ese momento le pidió que lo terminara, pero asegurándose de que no sufriera mucho. Después ella se acercó a la criatura y antes de que pudiera atacarla, la mató con un hechizo de fuego. Noor entonces se acercó a ella mientras que pensaba que se abstendría de cazar goblins por un buen tiempo. Esa es la razón por la que eligieron a otro protagonista para el anime Goblin Slayer. También se dijo a sí mismo que no debía volverse demasiado confiado y entrar en situaciones peligrosas. Lo que debería hacer es evaluar correctamente su fuerza para tener una idea real de lo que sería peligroso para él en primer lugar, pero supongo que eso mataría la premisa de la serie. Más tarde, un grupo de agentes encubiertos le entregó a Rain la piedra de maná mientras le informaban que había un emperador goblin en el bosque de las bestias, uno que era varias veces el tamaño de un rey goblin. Obviamente, el príncipe rápidamente sospechó que había algo anormal en eso y le dijo a los demás que el imperio mágico podría ser responsable de ese incidente. Además, se sospechaba que esa piedra de maná era un corazón de demonio de la santa teocracia de Mitra. Rain preguntó por su hermana y le informaron que solo había recibido heridas menores. Eso sorprendió al príncipe, quien dijo que era increíble cómo podían haber superado eso. Después de todo, los agentes informaron que el monstruo se había escondido detrás de un poderoso sello y los había emboscado. De hecho, la princesa creía que había estado allí por unos días, quizás más. Eso asombró al príncipe porque implicaba que el sello había sido tan poderoso que ni siquiera el cuerpo secreto había podido percibirlo. Eso llevó a otra pregunta porque no podía entender cómo habían podido llevar algo tan voluminoso hasta su país en primer lugar. Después de todo, si hubiera sido magia de invocación, la red sensorial en la capital debería haberlo detectado. ¿O no? Los agentes de ese departamento no habían detectado el sello.
Rain le preguntó a los agentes si había algún indicio en el perímetro, a lo que respondieron que el número de goblins estaba disminuyendo, por lo que el gremio de aventureros había solicitado una investigación al respecto, y aún así no descubrieron nada. Son tan inútiles. El príncipe advirtió rápidamente a los demás que podría haber habido varios casos similares en otras áreas también, y uno de los agentes le dio un informe que resumía todos los incidentes cuestionables en los últimos 3 meses. De vuelta en el gremio, el maestro felicitó a Nor por su trabajo bien hecho y nuestro protagonista le respondió que había sido mucho más difícil de lo que había imaginado y dio todo el crédito por derrotar al monstruo a Lin. En cuanto al maestro del gremio, simplemente asumió que nuestro prota había observado la batalla desde el margen y le dijo que los goblins podían ser una amenaza incluso para los novatos, por lo que debería tomar eso como una buena manera de ganar experiencia. ¿Sabes? Este hombre debería ser despedido de su puesto. Es un milagro que la ciudad no haya caído con ese desperdicio de espacio a cargo del gremio de aventureros. Por cierto, en caso de que te lo preguntes, no. El hecho de que mataron a un emperador goblin en lugar de un goblin regular fue convenientemente omitido durante toda la conversación. No, fue peor. Cuando el maestro del gremio comenzó a sospechar que algo andaba mal, Lin rápidamente minimizó todo con una explicación ridícula, y ambos hombres la aceptaron. Ni siquiera el inspector Gadget, ni siquiera Han Kang-Fui era tan denso. El maestro del gremio entonces les pidió la oreja derecha del goblin como prueba de la finalización de la misión antes de poder pagarles. Y Lin y Nor se dieron cuenta de que habían quemado al monstruo cuando lo mataron. No hay dinero para ustedes. Ahora eso fue divertido. Intenten esquivar eso. Se lo merecen, y más por ser tan densos. Rain estaba leyendo el informe que resumía todos los casos cuestionables de los últimos 3 meses, y después de un rato concluyó que quizás el enemigo ya se había adentrado muy profundamente en su país. Inmediatamente ordenó a todos los miembros que podían usar la habilidad de búsqueda y revelación para que formaran un grupo y se dirigieran a las áreas designadas. También ordenó convocar a todos los 6 soberanos y les informó que era una llamada de emergencia. Una vez que sus hombres se fueron, el príncipe comenzó a recriminarse por haber pasado por alto la situación y empezó a preguntarse qué estaba ocurriendo. La peor parte era que el príncipe aún no podía entender que el imperio les estaba haciendo eso. Tal vez negarse a darles una mazmorra que parecían desear desesperadamente tenía algo que ver con ello. Bueno, sabía que el imperio quería los recursos de la mazmorra, pero no podía aceptar que hubieran decidido recurrir a ese plan, especialmente porque esa situación pondría muchas vidas inocentes en la línea de fuego. Si el plan era cierto, eso significaría que el imperio pretendía demoler su país. De vuelta con nuestro prota, estaba comiendo con Lin en algún puesto mientras ella le decía que había sido bueno que al final los hubieran compensado. Vamos, maestro del gremio, al menos no les dio las recompensas, sino un pequeño presente en celebración de su primera casa. En cuanto a Nor, se preguntaba cuánto tiempo más se quedaría Lin, especialmente porque sus padres deberían estar preocupados por ella. Afortunadamente para él, ella decidió dejarlo ir por el momento y le dijo que iba a regresar a casa. Por supuesto, ella le hizo saber que lo ayudaría de nuevo si no le importaba que lo hiciera. En ese preciso momento apareció Rain y, sin decir hola, le pidió a nuestro prota que se dirigiera a una ciudad en el distrito montañoso al día siguiente, por la mañana, junto con Lin. Añadió que les iba a proporcionar una carreta y una escolta. El príncipe se disculpó por no darle a Nor más detalles en ese momento, pero le agradeció de antemano por cooperar con ellos. Nuestro prota aceptó rápidamente y dijo que necesitaría empacar para ese viaje. Después de escuchar eso, Rain respondió que les pagaría bien y cubrirían sus gastos de viaje. De hecho, después de que el príncipe hiciera la solicitud a través del gremio, el maestro del gremio le dijo a Nor que debía relajarse, ya que era un trato bastante bueno. Insisto, he visto muchas figuras de autoridad incompetentes, pero ese maestro del gremio está pavimentando rápidamente su camino hacia la cima. Al día siguiente comenzaron su viaje, y Nor pensó que nunca había estado en una carreta antes, así que quería ver cómo era. Sin embargo, mientras él disfrutaba mucho del paisaje, Lin estaba tan abatida que incluso un hombre tan denso como él lo notó. Lamentablemente, dado que nuestro prota tiene las habilidades sociales de una papa, no pudo entender la razón de su comportamiento. Ella luego se disculpó porque su hermano le había encargado esa solicitud, pero Nor minimizó todo el asunto diciendo que le estaban pagando, sin mencionar que todavía le debía por la casa de goblins. En ese momento comenzó un retroceso al pasado. Mostró el momento en que Rain les contó los detalles de la misión. Su destino final sería la sagrada teocracia de Mitra, pero según sus instrucciones, estaba claro que los estaba enviando como exploradores, confiando en la fuerza de Nor. El problema era que nuestro prota no captaba las implicaciones de la misión, sin mencionar que aún no se había dado cuenta de lo fuerte que él era. Por otro lado, Lin sí logró entender la situación y se preocupó. Como dije antes, seguir un tropo a ciegas puede ser peligroso. De vuelta al presente, Lin le dijo a Nor que realmente esperaba que no sucediera nada. En ese momento, Ines les dijo que no debían preocuparse porque por eso ella estaba allí.
Lee le recordó la orden secreta que le había dado el príncipe. Él había dicho que pronto la capital real caería en una crisis sin precedentes, por lo que si recibía un informe sobre la destrucción de la capital, debería llevar a Lin junto con Noor y huir a la sagrada teocracia de Mitra. Obviamente, Ines le preguntó si Lin sabía eso, pero el príncipe respondió que no se lo había dicho porque estaba seguro de que ella seguramente se negaría a irse. De hecho, el vicecapitán le dijo que no podía estar ausente si había una emergencia en la capital, pero Rain dijo que su deber era de suma importancia. Tenía que llevar a Lin a un lugar seguro y no podía confiarle esa tarea a nadie más. No me gusta hacia dónde va esto. De vuelta al presente, Ines se disculpó con Noor por haberlo involucrado, pero él simplemente respondió que ella estaba haciendo que un simple viaje sonara muy serio. Ines le mostró su escudo divino, una habilidad que le permitía crear un escudo de luz frente a ella. Ni las armas ni la magia podían atravesarlo, en su mayoría. Después de ver eso, no pudo evitar admirarla, ya que sabía que era muy poderosa, incluso tan poderosa como Gilbert. Por otro lado, se sentía muy inferior, ya que solo un goblin le había dado muchos problemas. Me gustaría escuchar sus opiniones sobre Noor matando a un emperador goblin casi solo. La vicecapitana luego empezó a recordar su pasado, y un flashback mostró su infancia cuando descubrió su poder. De hecho, en ese entonces, Oaken le dijo que su don podía convertirse en una espada para cortar a cualquiera, o en un escudo que podía proteger cualquier cosa. Fue acogida por el soberano escudo Dandalg y aprendió de los 6 soberanos cómo usar su poder. Sin embargo, no podía disipar el miedo de que lastimaría a alguien de nuevo, ya que había herido a un amigo por error con su poder. Ese miedo le hizo poner distancia entre ella y los demás. De hecho, pensó que se habían desprendido de las cosas que decían y hacían, pero esa creencia se derrumbó cuando escuchó el nombre de Noor. Conocía ese nombre porque su maestro, Dandalg, parecía tener una alta estima a esa persona, lo que le hizo sentir envidia, un sentimiento que había empeorado desde el momento en que apareció frente a ella. De vuelta al presente, se regañó a sí misma, recordándose que no debía dejar que sus sentimientos nublaran su juicio, ya que era el escudo del reino de Calais, y su deber era proteger a Lin con su vida. En ese momento, Noor se dio cuenta de que había un camino extraño en los campos de trigo que estaban al lado del camino, y cuando informó eso a las damas, Lin rápidamente usó su hechizo de revelar para descubrir un gran monstruo al lado que había estado oculto bajo un velo mágico. Mientras tanto, en la capital, el ataque había comenzado y varias bestias habían aparecido rodeando la ciudad. El cuerpo de guerreros estaba tratando de manejar la situación, pero no tenían suficientes soldados. Rain ordenó a la tropa de espadachines que bloquearan los caminos de inmediato para defenderse mientras evacuaban a los ciudadanos. Después, el príncipe le dijo al rey que temía que eso fuera solo el comienzo, lo cual el rey estuvo de acuerdo. Para empeorar las cosas, los 6 soberanos habían sido previamente enviados a detener los ataques de varios monstruos que habían aparecido en diferentes lugares. Por supuesto, el rey se dio cuenta de inmediato de que la estrategia del enemigo era dividir y conquistar. El principal culpable aquí es ese tonto maestro del gremio. En cuanto a Rain, trató de encontrar consuelo en el hecho de que su hermana estaba a salvo. Hablando de la hermana, el monstruo que habían descubierto no estaba solo. Un niño humano estaba con él, y aparentemente tenía la misión de matar a algunas personas, aunque parecía que lo habían obligado a hacerlo. De hecho, cuando su cobertura fue descubierta, el dragón de la muerte negra lo golpeó antes de enfrentarse al ataque de Noor. Mientras nuestro prota luchaba contra la bestia, el niño no podía evitar maravillarse con la fuerza de Noor, e Ines hizo notar a Lin que el niño había aparecido junto con el monstruo, lo que significaba que estaban juntos. La pieza final para completar el rompecabezas había aparecido. Lin estaba asombrada después de escuchar eso porque no podía creer que el niño fuera un demonio. Los demonios parecían ser iguales a los humanos, pero eran semi-humanos que tenían la habilidad especial de establecer un vínculo mental con las bestias a voluntad, lo que los acercaba más a los monstruos que a los humanos. Por eso la gente los consideraba aborrecibles. Se pensaba que los demonios estaban extintos, pero parecía que sus descendientes de alguna manera aún existían, según lo que Rain le había dicho a Lin antes de que dejara la capital. Ines dijo que los dragones de la muerte negra eran monstruos que habitaban en los pantanos y rara vez iban a donde residían los humanos, lo que confirmaba los pensamientos de Lin, de que el niño había manipulado al dragón para que fuera allí. De hecho, Ines estaba convencida de que el niño estaba tratando de llevar a ese monstruo feroz a la capital real. Además, también había adivinado que el impacto de ser expuesto por el hechizo de revelación le había hecho perder el control mental sobre el dragón. Adicionalmente, la vicecapitana pensó que no podía creer cómo Noor había corrido a ayudar a alguien así. Consideraba su acción como una decisión tonta, y de alguna manera ver lo que hacía la enfurecía. Lin trató de ayudar a nuestro prota, pero Ines la detuvo diciendo que no lo ayudaría de nuevo. En cuanto a Noor, pensó que el monstruo no era muy poderoso, por lo que planeó resistir hasta que Lin e Ines llegaran. Desafortunadamente, el dragón usó un ataque de aliento contra él, lo que lo puso en una situación difícil
difícil ya que sabía que evadir el ataque significaría que el niño sería golpeado por él. Al final, Noor decidió parar ese ataque también. Fue envenenado hasta el punto de perder el control de su cuerpo. En ese momento recordó que Ines había intentado detenerlo de luchar contra la rana y finalmente se dio cuenta de que quizás ella había intentado decirle que era venenosa. Sí, pensó que el dragón era una gran rana, pero para ser justos, de hecho, parecía una rana, pero con alas. Mientras tanto, Ines le explicó a Lin que el verdadero peligro de ese dragón era su veneno. La princesa entonces intentó ir a ayudar a Noor, pero la vicepresidenta la detuvo nuevamente porque en ese momento, la misma existencia del reino podría depender de su supervivencia. El dragón lanzó un ataque de aliento aún más grande e Ines advirtió a Lin que una sola bocanada de ese gas sería fatal incluso en presencia del sanador más fuerte. La vicecapitana entonces usó su escudo para bloquear el ataque, mientras mentalmente se disculpaba con Noor. Después de todo, ella había elegido ese camino porque admiraba a su maestro. Sin embargo, una vez que el humo se disipó, pudo ver que Noor todavía estaba luchando incluso mientras estaba en una condición terrible, lo que le hizo recordar que su maestro lo tenía en alta estima. Luego concluyó que la filosofía de Noor era hacer lo que fuera necesario para proteger a alguien, incluso si eso significaba sacrificarse, lo cual era el camino de un verdadero escudo. Desafortunadamente, después de parar varios ataques, Noor no pudo seguir luchando y cayó, pero mientras agonizaba se sintió bien consigo mismo, porque había logrado salvar al niño. De repente empieza un retroceso al pasado, mostrando al niño que controlaba al dragón cuando fue encarcelado. Aparentemente, algunos niños eran considerados niños malditos, porque al nacer poseían el poder maldito de controlar bestias mágicas. Fueron tratados como basura, y el albino recordó que había escuchado que hace mucho tiempo, su habilidad era considerada una carga que solo controlaba ganado. Pero luego, alguien comenzó a usarla para controlar monstruos en una guerra y mató a mucha gente. Y desde ese momento empezaron a ser odiados. Todos los días los torturaban sin razón, incluso cruzar miradas con un guardia era suficiente para ser golpeado hasta quedar hecho polvo. Según el niño, ser enviado volando por una patada también era algo de todos los días. De hecho, un día lo golpearon hasta dejarlo casi irreconocible solo por hacer una pregunta. No sabía por qué, pero podía leer la mente de cualquiera que estuviera frente a él, lo cual era especialmente doloroso cuando lo exhibían como un animal dentro de una jaula para que la gente lo insultara. De hecho, cuando la gente descubrió que tenía esa habilidad, se volvieron aún más violentos. Sin embargo, sin importar las cosas horribles que le sucedieran, nunca se vengó. De hecho, nunca pensó en hacerlo. Aunque odiaba ser despreciado, abusado y golpeado, nunca había querido pensar en herir a alguien. Más que nada, no quería ver más sangre. Sin embargo, un día, uno de los guardias llegó a su celda. Estaba acompañado por varios monstruos y le dijo al niño que podía ayudar a cierto país llevando a esos monstruos con él. También le dijo que los demonios podían ser útiles para las personas, podían ser útiles para la nación. Por supuesto, al niño le pareció atractiva la oportunidad porque quería ser útil. Sin mencionar que el hombre dijo que nunca más sería golpeado sin razón y que le dejaría comer hasta llenarse de carnes deliciosas si hacía lo que le pedía. De hecho, para hacer la oferta más tentadora, el hombre añadió que los beneficios no solo serían para él, sino para todos en la prisión. Por supuesto, el hombre también le recordó que si no aceptaba la oferta, recibiría el mismo trato que antes. Tal vez lo trataría aún peor. Desafortunadamente, el niño no podía leer su mente porque el hombre llevaba un dispositivo mágico en la frente, pero sabía que el hombre siempre cumplía sus promesas. Esa fue la razón por la que aceptó el trabajo. Además, volviendo al presente, cuando el sello se rompió y el dragón lo atacó, pensó que de alguna manera había cometido un error y estaba asustado, pensando que todos iban a sufrir de nuevo por su culpa. Al final estaba a punto de morir sin poder ayudar a nadie, y su único consuelo era pensar que al menos no había herido a nadie. De hecho, estaba feliz de morir, y solo esperaba que si reencarnaba, no lo golpearan tan brutalmente en su próxima vida, pudiera ser útil para alguien, y pudiera comer algo delicioso al menos una vez. Sin embargo, la muerte no llegó porque nuestro prota apareció para protegerlo. Eso sorprendió al albino, quien no entendía por qué el hombre lo estaba protegiendo. Noor dio todo de sí luchando contra el monstruo, pero pronto no pudo moverse más y cayó, aunque estaba feliz de haber protegido al niño. De nuevo, un retroceso al pasado empezó, mostrando al joven Noor rindiendo respeto ante las tumbas de sus padres antes de ir a recoger algunos ingredientes en las montañas, pero recordó que todo había comenzado después de que regresó de las escuelas de entrenamiento en la capital real, a la hora
de la cena. No estaba seguro de si todas las hierbas que había recogido eran comestibles, pero pensó que en el peor de los casos, solo le causaría un leve dolor de estómago. Sin embargo, esa noche se envenenó gravemente después de comer la comida que había preparado. Comenzó a sangrar excesivamente, y lo único que pudo hacer fue lanzarse un hechizo de curación de bajo nivel a sí mismo, mientras esperaba lo mejor. De alguna manera, logró mantenerse con vida hasta el día siguiente, y después de leer un libro que tenía en casa, pudo identificar la hierba venenosa que había comido. Sin embargo, aún tenía la intención de entrenar mientras tosía sangre y apenas podía caminar. Finalmente, después de algunos días, empezó a sentirse mejor y pudo retomar sus actividades diarias, solo para ser mordido por una serpiente venenosa. Un tiempo después recuperó la conciencia y notó que se sentía bien, y su siguiente acción fue comerse la serpiente que lo había mordido. Al día siguiente, capturó otra serpiente y dejó que lo mordiera. Luego notó que el veneno se estaba propagando más lentamente que el día anterior. Eso lo hizo feliz, porque concluyó que había ganado algo de tolerancia. De hecho, pensó que podría adquirir una nueva habilidad de esa manera, y desde ese momento desarrolló un gusto por las cosas venenosas. Al final no pudo adquirir ninguna habilidad usando ese método, pero pudo comer cosas venenosas a costa de vomitar una pequeña cantidad de sangre. Volviendo al presente, Noor se levantó mientras pensaba que probablemente había sobrevivido gracias a la tolerancia que había ganado antes, sin mencionar que estaba ansioso por comer ese dragón, ya que le parecía delicioso. Noor esquivó otro ataque del monstruo, y pensó que al principio no había podido contrarrestar el veneno a tiempo, por lo que había escupido un poco de sangre, pero sabía por experiencia que eso no era gran cosa. De inmediato revisó el estado del niño y se alegró de ver que estaba bien. Parecía que la desintoxicación de su hechizo de curación de bajo nivel había surtido efecto a tiempo. En ese momento la batalla se reanudó con Noor desviando todos los ataques del dragón hasta el punto de hacer que el monstruo se lastimara con cada golpe. Por supuesto, eso hizo que el niño lo admirara por ser capaz de enfrentarse a una criatura tan horrible él solo. El dragón entonces decidió usar otro ataque de aliento, pero este parecía mucho más grande que los anteriores y Noor se dio cuenta de inmediato que ese era el golpe final todo o nada de la rana. Sin embargo, nuestra prota logró desviar el ataque antes de que pudiera lanzarlo, haciendo que la cabeza del dragón explotara, dejando a Inés, Lynn y al niño en shock. Una vez terminada la batalla, miró al monstruo y no pudo evitar encontrar extraño que una rana tan grande y peligrosa estuviera fuera de la ciudad, pero sobre todo, todavía pensaba que probablemente sería bastante sabrosa. En ese momento se acercó al niño y le preguntó si estaba bien. Después le preguntó si había llegado allí solo, y el niño rápidamente aclaró que él es quien había llevado a ese monstruo allí porque había prometido llevarlo a la ciudad. Eso sorprendió a Noor porque no podía entender por qué el niño se había tomado tantas molestias por llevar a esa rana venenosa allí. Recuerdo que es un dragón, pero Noor lo considera una rana y parece una rana alada, así que es una rana. No pasó mucho tiempo cuando nuestro prota llegó a la conclusión más lógica y se dio cuenta de que la rana iba a ser utilizada para atacar la ciudad, lo que lo hizo desconfiar del niño. Es broma. Por supuesto que no sería capaz de llegar a esa conclusión. Eso estaría más allá de sus capacidades. No, según su razonamiento avanzado, esa rana debía ser para comer. Al final Noor pensó que el niño viajaba de incógnito para estar seguro y evitar ser robado. En cuanto al veneno, estaba seguro de que una gran ciudad tendría las técnicas necesarias para manejarlo adecuadamente. Incluso pensó que esas ranas eran criadas como vacas en una granja. Su delirio llegó al punto de hacerlo sentir muy mal por haber arruinado la entrega del preciado cargamento del niño a la ciudad. En ese punto, debería querer que alguien le aclarara la situación, pero siendo honesto, prefiero verlo sufrir. Luego se disculpó con el niño y le ofreció pagar por los daños causados. Obviamente el albino se puso nervioso al escuchar eso y rápidamente le dijo que no era necesario, pero Noor le preguntó cómo había llevado a la rana hasta allí, y el niño reveló que podía controlar monstruos. Nuestro prota se quedó asombrado, y por eso le dijo que era una habilidad increíble. Incluso le preguntó si había otras personas en el mundo que pudieran hacer lo mismo. El niño no entendió lo que él quiso decir con habilidad, y le dijo que había nacido con eso. Eso impresionó aún más a Noor, quien le dijo al albino que algo así solo podía ser un talento otorgado por los cielos. Albino estaba al borde de las lágrimas en ese momento y decidió revelar que era un demonio, y añadió que todos los demonios podían hacer eso. Justo en ese momento, Noor empezó a explicar todas las cosas que hubiese hecho si tuviera esa habilidad. Empezó a imaginar cómo los animales lo ayudarían en la granja de sus padres, también cómo usaría a las aves para entregar cartas, y tendría compañía de ellos cuando esté solo en esas noches solitarias, ya que era un pobre huérfano solitario. El niño se sorprendió por su actitud y le preguntó si no le tenía miedo. Le dijo que había personas que temían y odiaban que tuviera ese poder.
Sin embargo, Nor no entendió su punto y solo le dijo que no debería prestar atención a eso. Podían decir lo que quisieran, pero en su opinión, esa era una habilidad súper útil. Ahora, ¿qué podrían estar esperando Ines y Lynn para ir a ver si Nor estaba bien? ¿Y cuál es el verdadero objetivo del niño? Por supuesto, esas palabras hicieron llorar al niño porque finalmente alguien le había dicho que podía ser útil. Nor entonces pensó que, a diferencia de él, el niño había sido bendecido por una habilidad deseable. En ese momento, Lynn e Ines llegaron, y él les dijo que estaba bien porque era fuerte contra el veneno. Sin embargo, la princesa todavía no podía creer que nuestro prota estuviera bien. Después de todo, junto con el veneno también había irradiación. Estaba segura de eso. Y ese era un veneno extremadamente fuerte que incluso arruinaba el suelo a su paso. La única forma de sobrevivir después de recibir un ataque directo como ese era tener un espíritu sagrado. La instructora Zain, la soberana de la salvación, se lo había mostrado una vez. Al perfeccionar el cuerpo y la mente como un santo, la técnica purificaba todo lo que tocaba. Era la perfección que finalmente había encontrado al final de su entrenamiento poco convencional. Nor entonces le presentó el niño a las damas, quienes de inmediato se pusieron en guardia. Después de una manera muy desconfiada, Ines y Lynn entendieron que el niño era un esclavo que una persona misteriosa había utilizado para atacar la ciudad. Además, nadie le explicó a Nor por qué los demonios eran odiados por la gente. Ni siquiera le dijeron que la gente los odiaba en primer lugar. Pero en ese momento, nuestro Nor les dijo a las damas que quería llevar al niño a la ciudad más cercana. Al principio, Lynn quería negarse, pero luego recordó las palabras de su padre sobre no dejarse engañar por rumores y confiar en sus propios ojos, y aceptó el plan de Nor. Justo después, el niño se presentó como Rolo, y Lynn le preguntó a Ines si podían llevar al albino con ellos. La vicecapitana estaba a punto de negarse, pero Nor la detuvo diciendo que, si no había lugar para él, él podía cederle su lugar en el carruaje. Ines entonces explicó que los demonios no tenían permitido ingresar a la santa teocracia de Mitra, que era su destino, por lo que llevarlo con ellos sería complicado. Sin embargo, si lo dejaban allí, sería difícil para él sobrevivir solo. Era una situación difícil, pero antes de que pudieran decir algo más, otra persona llegó. Era un guerrero misterioso con el pelo blanco que llevaba un pañuelo cubriéndole los ojos y que miraba al grupo de manera amenazante. El hombre albino vio al sapo muerto y le dijo a Rolo que había arruinado la entrega que se suponía debía hacer. Justo después, el prota le preguntó al hombre misterioso si había sido él quien había pedido al chico que entregara al monstruo, y el otro respondió que solo era un empleado. El hombre entonces preguntó si el del pelo café había sido quien mató al sapo, y nuestro prota se disculpó rápidamente diciendo que no sabía que era una entrega importante. El albino misterioso respondió que no le importaba quién había estropeado la entrega. Después de todo, su negocio estaba relacionado con el chico. El hombre albino había sido contratado para llevarse al chico de vuelta. El prota parecía esperanzado de que el chico pudiera regresar a su hogar de manera segura y le preguntó al hombre si estaba allí para recogerlo. El albino lo confirmó diciendo que el chico valía bastante. Inmediatamente después de eso, desapareció y apareció detrás de Nor intentando matarlo. Sin embargo, Nor bloqueó el ataque mientras preguntaba por qué lo había hecho. El hombre entonces dijo que nuestro prota estaba en su camino y preguntó si le importaría entregarle al chico, ya que su cadáver era muy valioso. Después de escuchar esas palabras, Nor fácilmente comenzó a sospechar que algo raro estaba sucediendo y le preguntó al hombre qué quería decir con su cadáver, a lo que el hombre albino respondió mientras acababa a nuestro prota, que podía llevarse al chico con vida y dejar que su cliente lo asesinara, pero había decidido hacerles un favor y matarlo él mismo. Nor continuaba bloqueando los ataques de él mientras decía que no entendía de qué estaba hablando el recién llegado. El hombre albino entonces dijo que nuestro protagonista no tenía que entender y trató de saltar sobre él para matar a Rolo. Sin embargo, Nor fue más rápido y apareció frente a él para bloquear ese ataque también, rompiendo la espada del hombre en el proceso. Mientras tanto, la princesa no sabía lo que estaba sucediendo porque hombre albino y Nor se movían tan rápido que no podía ver nada. Justo después, Ines le dijo que se asegurara de no alejarse de su lado. Volviendo a la pelea, el hombre dijo que Nor era raro, y de inmediato cambió su arma por 2 dagas. Lamentablemente para él, sus próximos ataques también fueron bloqueados por nuestro prota. Eso finalmente comenzó a enfurecer al albino, y le dijo a Nor que se interpondría en su camino, por lo que tendría que comenzar por cortarle la cabeza de un corte. El hombre misterioso lanzó un ataque tan poderoso que logró hacer retroceder a nuestro prota varios metros a pesar de que este lo bloqueó. Por supuesto, eso hizo que Nor se diera cuenta de que este hombre era más fuerte que el Minotauro con el que había luchado antes. Sin embargo, el hombre también tuvo que admitir que nuestro Nor no era fácil de vencer, ya que una
de sus dagas se rompió después del ataque. Sin embargo, el hombre no estaba dispuesto a rendirse y después de sacar otra daga, empezó sus ataques. Nora entonces pensó que luchar contra él mientras protegía a Rollo lo haría quedarse sin energía muy rápido, y el hombre al menos se preguntó por qué nuestro protagonista no moría. La batalla era tan intensa que Ines tuvo que usar su escudo divino para protegerse a ella y a la princesa de las ondas de choque. La subcapitana también le dijo a la princesa que, si se acercaban cuidadosamente a la pelea, serían arrastradas por las ráfagas. Después de todo, para ella no había duda. Esa extraña apariencia significaba que el recién llegado era el hombre muerto, un ex aventurero de rango S llamado Hombre Muerto Sadu. La subcapitana recordó una conversación que había tenido con los 6 soberanos acerca de él. Le dijeron que oficialmente estaba muerto y le aconsejaron tanto a ella como a Gilbert que no lo enfrentaran porque era demasiado fuerte para cualquiera. Le contaron que de niño había dominado el antiguo arte de la alquimia de los enanos y a la temprana edad de 13 años había ganado el nombre de Matadragones. En resumen, había logrado convertirse en la cúspide de todos sus aventureros. Desafortunadamente, se había pasado al lado oscuro y algunos de la asociación de gremios incluso sugirieron que se le retirara la licencia de aventurero. El problema era que las contribuciones que había hecho al gremio eran significativas y también había derrotado por sí solo a una amenaza de nivel desastre. Al final los líderes quedaron divididos y el asunto quedó en espera. Mientras tanto, él se había convertido en un mercenario, aceptando cualquier tipo de trabajo siempre y cuando le pagaran. Incluso había aniquilado al ejército en un país él solo antes de asesinar a toda la familia real. De vuelta a la realidad, el hombre muerto comenzaba a divertirse mientras luchaba contra Noor, quien solo podía bloquear sus ataques. Mientras tanto, Ines le contó a la princesa que Sadu había sido desafiado por multitud de aventureros cuyo objetivo era la enorme recompensa por su cabeza, pero todo había terminado en una montaña de cadáveres mientras la cantidad de recompensa seguía aumentando. Así que, para evitar más bajas sin sentido, el gremio había anunciado públicamente que él había sido asesinado con éxito. De vuelta a la pelea, la última de las dagas del hombre muerto se rompió, y Noor justificó diciendo que había sido culpa suya por atacarlos de la nada. En cuanto al hombre, no podía entender por qué las dagas hechas de oricalco y colmillo de dragón se habían roto. Sadu entonces decidió jugar a lo seguro y usó su arma principal, una espada en forma de cruz. La lanzó hacia arriba y esta se dividió en docenas de copias. En ese momento presentó su arma como cruz de plata y le dijo a Noor que podía romper tantas como quisiera porque él podía crear más fácilmente. Sadu entonces lanzó todas las espadas hacia Noor y Rollo, y entonces nuestro Noor pudo bloquear muchas de ellas. Tuvo que dejar que otras lo apuñalaran para proteger al chico. Al ver esto, Ines supo que debía ayudarlos, pero al final se obligó a mantenerse en ese lugar, ya que su misión era asegurarse de que la princesa llegara a salvo al exilio. En ese instante, la subcapitana le pidió permiso a la princesa para dejarla y asistir a nuestro prota en la batalla. De vuelta a la pelea, Noor seguía bloqueando las espadas, pero cuando otro grupo de ellas estaban a punto de apuñalarlo, Ines usó su escudo divino para bloquearlas, lo cual sorprendió a Noor. Lo que él no sabía era que Ines lo había hecho porque había concluido que la mejor manera de proteger a la princesa en ese momento era mantenerlo con vida. Justo después, usó algunos de los escudos como espadas para mantener ocupado a Sadu. Mientras tanto, le dijo a Noor que tenía que cambiar de estrategia si quería ganar. A partir de ese momento, ella se centraría en la defensa y le pidió que se encargara del enemigo. En ese instante, Noor tuvo una idea y después de agarrar uno de los colmillos del sapo, le dijo que, a su señal, tendría que retirar el escudo que estaba frente a él. Poco después, el plan de Noor demostró su valía porque los fragmentos de los colmillos lograron destruir las copias de la espada de Sadu. Obviamente, el hombre muerto no quería que tuvieran éxito e inmediatamente después intentó matar a Ines con un ataque sorpresa, pero Noor logró bloquearlo también, lo cual lo dejó en shock, especialmente porque su espada de adamantita se había roto en el proceso. Noor se disculpó nuevamente por romper otra de las armas de Sadu, y este respondió que no quería disculpas, aunque le preguntó a nuestro prota cómo había sido capaz de ver sus ataques y luego usarlos para contraatacar. Sin embargo, ni siquiera Noor estaba seguro de cómo funcionaba su habilidad. Noor entonces le preguntó si él iba a atacar de nuevo, pero Sadu dijo que no. Después de todo, era un fastidio recuperar su Mithril una vez que se esparcía por todas partes. Le dijo que se iba a marchar y añadió que había oído que estaba por celebrarse una fiesta especial en la capital real. Lamentablemente no explicó a qué se refería con eso. Después intentó un último ataque sorpresa, pero después de que Noor lo bloqueó, finalmente se dio por vencido diciendo que nuestro protagonista era excepcionalmente problemático y que era una pena perder el buen dinero que había ganado por llevarse a Rollo. Justo en ese momento simplemente desapareció.
Una vez que se fue, Noor empezó a discutir con los demás sobre la fiesta que se iba a celebrar en la capital real. Incluso sugirió que volvieran allí, pero en ese momento Rolo cayó de rodillas y comenzó a temblar. Cuando Noor le preguntó qué le estaba sucediendo, el chico le preguntó si eran de la capital real, y después de que lo confirmaron, les dijo que no debían regresar porque habían escuchado que el monstruo más grande había sido llevado allí, y que era lo suficientemente fuerte como para arrasar con toda la ciudad. Noor no entendía las palabras del chico, pero la princesa se dio cuenta, más o menos, de que algo malo estaba por suceder allí, y les pidió que volvieran. Desafortunadamente, Ines no estuvo de acuerdo e intentó revelar lo que Rain le había pedido, pero la princesa la interrumpió diciendo que ya lo sabía. Después de todo, era su hermana pequeña y sabía cómo pensaba. No obstante, insistió en regresar porque debían advertir a los demás del peligro que estaban a punto de enfrentar, sin mencionar que, si perdían su patria, seguramente sufrirían el mismo destino que los demonios. Al final, Ines tuvo que aceptar, pero le pidió a la princesa que no se apartara de su lado bajo ninguna circunstancia. Noor le preguntó a Rolo qué quería hacer, y el chico dijo que iba a ir con ellos. Sabía que apenas podría hacer algo, pero estaba seguro de que quien quiera que estuviera llevando a ese monstruo a la capital real debía ser un demonio como él. Justo después, Noor empezó a mirar el horizonte con una expresión reflexiva, y la princesa interpretó que nuestro prota estaba conmovido por la historia de Rolo, pero en realidad estaba triste por no poder probar la carne del sapo venenoso. Justo después, los cuatro comenzaron su viaje de regreso a la capital real, mientras que la princesa pensaba que era su deber llevar de vuelta al legendario guerrero, aquel que había derrotado al dragón de la muerte negra y que había sido capaz de enfrentarse al legendario hombre muerto usado como refuerzo. Mientras tanto, en la capital real, Rain caminaba por la calle devastada cuando un caballero le informó que casi todos los ciudadanos de la ciudad habían sido evacuados. Además, los 6 soberanos habían repelido la emboscada del enemigo. Sin embargo, el príncipe dijo que aún debía haber otra oleada por venir. El caballero añadió que el cuerpo secreto estaba llevando a cabo una búsqueda desesperada del enemigo, sin resultados. Al escuchar eso, Rain respondió que atacarían en ese momento porque sus fuerzas estaban dispersas. Según el príncipe, el enemigo planeaba agotarlos, por lo que deberían estar preparándose para la gran oleada. El problema era que no podían prever por dónde será esa próxima oleada. De repente, Rain tuvo un presentimiento, levantó la vista hacia el cielo y rápidamente notó algo extraño en él. El príncipe entonces lanzó un hechizo y de inmediato se reveló el dragón de la calamidad. Comienza un flashback mostrando al padre de Noor explicándole a un pequeño Noor que existían unas criaturas llamadas dragones diabólicos que le hacían cosas malas a las personas, y le contó cómo un aventurero había matado a uno de ellos cortándole la cabeza. El padre de Noor también le explicó cómo las escamas, garras, colmillos y huesos de esos dragones podían convertirse en materiales para fabricar armas y medicinas de alta calidad, lo que traía riqueza a la tierra. Esa fue la razón por la que ese aventurero se convirtió en un héroe al que la gente llamaba el Matadragones. Por supuesto, Noor rápidamente dijo que él también quería convertirse en un Matadragones, pero su padre le respondió que no era una tarea fácil. Algunos dragones eran increíblemente fuertes y habían vivido durante miles de años. Podían hacer temblar la tierra solo al caminar e incluso derrumbaban montañas con un golpe de su cola. De hecho, ese continente había sido destruido mucho tiempo atrás por dragones que se habían descontrolado. De vuelta al presente, Noor fue sacado de su ensueño por una extraña sensación que estaba experimentando. Todo el grupo estaba en la carreta y, a pesar de que miraban fuera a través de las ventanas tratando de ver qué pasaba, no podían encontrar nada. Sin embargo, solo unos segundos después, finalmente pudieron ver al dragón de la calamidad que estaba flotando fuera de las murallas de la ciudad capital. Mientras tanto, los ciudadanos de la capital estaban aterrorizados al ver a la enorme criatura volando lentamente sobre sus cabezas. El dragón era tan inmenso que su sombra cubría una gran parte de la ciudad. Incluso Rain no podía creer lo que veía en sus ojos y preguntó si el imperio comprendía el horror que habían desatado. Justo después, el caballero a su lado dijo que, según los registros, solo habían pasado 150 años desde que se había quedado dormido, por lo que debería haber estado en su periodo de hibernación en ese momento. Inmediatamente después, el príncipe respondió que esos tontos del imperio lo habían despertado. De hecho, no podían entender por qué habían utilizado algo tan destructivo en una simple disputa. En ese momento, el dragón empezó a batir sus alas, y el viento que esa acción generó fue suficiente para dañar gravemente a la ciudad. Rain entonces le ordenó al caballero que reuniera a todos los que se habían refugiado en la capital y los evacuara de inmediato. Incluso añadió que, si intentaban quedarse, debían llevarlos a la fuerza. No debía quedar ni una sola persona en la capital. Mientras tanto, en lo alto de las murallas de la ciudad, Mian de los 6 soberanos dijo que estaba sintiendo más magia que se estaba utilizando para obstruir todas las rutas de evacuación, lo que significaba que era prácticamente imposible que los 6 se reunieran. Después de todo, cada uno de
ellos estaba ocupado luchando contra varios monstruos que habían aparecido en sus respectivas ubicaciones. Mientras tanto, dentro del castillo, Gilbert le dijo al rey que debían unirse y refugiarse porque no tendría ninguna oportunidad si el dragón llegaba allí. Sin embargo, el monarca respondió que quería que los guerreros protegieran al pueblo y se centraran en guiarlos fuera de la capital. En cuanto a él, todavía tenía su propio deber que cumplir. Fuera de la ciudad, Ines estaba usando sus binoculares para observar lo que estaba sucediendo en la ciudad y luego dijo que, frente a ese dragón, no había duda de que la capital sería absolutamente destruida. Incluso supuso que en ese momento deberían estar evacuando a todos. Al escuchar eso, la princesa dijo que su padre seguramente elegiría usarse como escudo, a pesar de saber que incluso él no sería rival para algo así. Al final no pudo evitar llorar mientras suplicaba que su padre eligiera irse en su lugar. Sin embargo, Nord parecía no entender todavía la calamidad que enfrentaba la capital y estaba asombrado por el tamaño del dragón, ya que era la primera vez que veía uno. Recordemos que el anterior lo había visto como una rana. Nuestro prota entonces le preguntó a la princesa si su hermano y su padre seguían en la ciudad, y la princesa lo confirmó porque no dudaba de que se habían quedado atrás, y para empeorar las cosas, ya era demasiado tarde para que los ayudaran. Sin embargo, Nord no estuvo de acuerdo y dijo que pensaba que podría hacerlo si corría. De hecho, agregó que podrían usar la misma estrategia que aplicaron contra el emperador Goblin. La princesa entendió rápidamente lo que quería decir. Él quería usar la explosión de viento para aumentar su velocidad. La princesa no estaba segura de hacer eso porque él recibiría un golpe bastante fuerte, pero nuestro Nord lo tranquilizó diciendo que su espada recibiría la mayor parte del impacto. Nord añadió que le debía mucho a la gente de esa ciudad y a su padre, por lo que le gustaría echar una mano. Después de todo, pensó que ayudarlo a escapar no debería ser demasiado difícil. Al escuchar esas palabras, la princesa se regañó a sí misma por dudar y pensó que no podía juzgar a su sensei como juzgaría a una persona normal, así que debía confiar en él y seguir su liderazgo. De vuelta con el rey, él estaba caminando por un corredor dentro del castillo mientras recordaba su conversación con el emperador cuando lo amenazó con destruir su reino si se negaba a entregar la mazmorra de los perdidos al imperio. Ese día, el emperador incluso llegó a llamarlo cobarde por no usar los recursos de esa mazmorra para construir un poder militar lo suficientemente fuerte como para controlar el mundo. En ese momento, el dragón finalmente aterrizó en la ciudad y el rey dijo, mientras miraba al monstruo, que al emperador no le importaba nada más, siempre y cuando obtuviera la mazmorra. El monarca entonces admitió para sí mismo que había subestimado a su enemigo. Después de todo, nunca esperó que el emperador lanzara toda su fuerza contra ellos de esta manera. Al final cometió un error al permitir que las negociaciones rompieran. El rey entonces llegó al techo de una de las torres del castillo y recordó a su hija cuando era una niña pequeña y corría felizmente por ese lugar. El monarca admitió que no era el más adecuado para ser rey. Siempre había pensado que estaba más preparado para estar en el campo de batalla. Justo después, se disculpó con sus súbditos por seguir a un rey tan tonto como él, y les prometió que, aunque era consciente de que no sería suficiente para redimirse de sus pecados, se llevaría uno de los ojos del dragón con él. De vuelta con nuestra prota, Lynn e Ines prepararon un dispositivo especial para aumentar el poder de la explosión de viento, y convirtieron literalmente a Nord en algo muy similar a una bala humana. Después de todo, habían preparado un dispositivo mágico similar a un cañón para condensar y aumentar el poder del hechizo. Por otro lado, el rey estaba listo para comenzar su pelea contra el dragón que había llegado al castillo después de aplastar gran parte de la capital bajo sus pies. Sin embargo, antes de que el monarca pudiera hacer su movimiento, el monstruo empezó a preparar su ataque de aliento, lo que sorprendió no solo al rey, sino también a su hijo y a los soldados que estaban cerca, ya que reconocieron ese ataque como el mismo que había quemado ese continente hasta reducirlo a cenizas varios cientos de años antes. Al final, el rey sonrió mientras pensaba que el dragón no le daría ni siquiera la oportunidad de contraatacar. Sin embargo, decidió morir con un destello y sacó un arma especial mientras le decía al dragón que iba a aprender una dolorosa lección sobre cuán capaces eran los humanos. Incluso los 6 soberanos detuvieron lo que estaban haciendo para presenciar la confrontación entre su rey y el dragón. Sin embargo, en el último momento, cuando ambos estaban a punto de chocar, Nord llegó como un rayo y desvió el ataque del dragón, asombrando a todos los testigos. En ese instante, el dragón empezó a preguntarse qué había pasado e intentó entender cómo una pequeña persona había logrado contrarrestar su ataque. Obviamente, eso enfureció al monstruo enormemente y decidió aplastar a la hormiga que se había interpuesto en su camino. Desafortunadamente para el monstruo, su ataque de cola también fue desviado por Nord, aunque nuestro prota fue empujado hacia atrás. Mientras tanto, Ines, el albino y Lynn finalmente llegaron a la ciudad. Después de ver la destrucción que el dragón había causado, decidieron encontrar al rey y escapar de este lugar lo más rápido posible. Lamentablemente, algunos escombros cayeron de la torre del castillo después de ser golpeados por la cola del dragón, y el triunfo
fue derribado de sus caballos. Para empeorar las cosas, un grupo de emperadores Goblin se dirigía hacia ellos, aunque eran más pequeños que el que Lynn había enfrentado junto a Noor. La princesa entonces recordó las enseñanzas de Noor y le dijo a Ines que todo estaba bien porque solo estaban enfrentando a simples goblins. Cuando la subcapitana escuchó eso, sonrió y respondió que la princesa tenía razón. Después de todo, comparado con el dragón, esos monstruos no eran nada. Lamentablemente los ataques de la princesa no causaron daño y los goblins lograron llegar al lugar donde estaban ellos. Solo el escudo de Ines evitó que los atacaran. Fue entonces cuando Rollo decidió usar sus poderes para paralizar a los monstruos, lo que permitió que Lynn e Ines los mataran fácilmente. Eso hizo que la princesa se diera cuenta de lo poderoso que era el poder de los demonios. Incluso notó que a Rollo le había requerido un gran valor para usar su habilidad. Sin embargo, no había tiempo que perder, así que rápidamente les dijo que debían seguir adelante. De vuelta con Noor, el dragón no podía creer que su ataque hubiera sido contrarrestado nuevamente. No tenía sentido para él, así que continuó atacando a Noor, quien simplemente seguía desviando esos ataques. La peor parte para el dragón era que su cuerpo estaba siendo gravemente dañado a pesar de que se suponía que era indestructible. En cuanto a nuestro prota, estaba asombrado por su espada. A pesar de recibir todos esos enormes impactos, no tenía ni un rasguño. El dragón entonces decidió cambiar su estrategia y despegó mientras preparaba otro ataque de aliento, pensando que esta vez no fallaría. Incluso en ese momento, el dragón disparó un poderoso rayo de energía hacia Noor, pero, contrariamente a las expectativas de todos, Noor también logró desviarlo. Inmediatamente después, el dragón rugió y Rollo le dijo a Lynn e Ines que el monstruo estaba enojado. Pero no solo eso, la criatura estaba frustrada porque Noor no lo trataba como una amenaza seria, lo que intentaba hacer. En cuanto al rey, dijo que los dragones eran criaturas orgullosas, especialmente el que estaban enfrentando, que creía ser más poderoso que cualquier cosa. Pero al observar esa pelea, parecía como si el dragón hubiera comprendido que el hombre frente a él era más fuerte, lo cual era cierto, porque en ese preciso momento, el dragón finalmente admitió que el pequeño era más poderoso que él mismo. No obstante, el monstruo no se rindió y atacó de nuevo, solo para ser desviado una vez más, aunque en el proceso perdió una garra. Justo en ese momento, el dragón cayó a los pies de Noor y el color de sus ojos cambió. Al ver eso, Rollo dijo que el monstruo se estaba sometiendo a nuestro prota. Por supuesto, ese desarrollo dejó atónitos, incluyendo al propio Noor, quien recordó las palabras de su padre sobre ese héroe legendario que había ganado el título de Matadragones. Sin embargo, al ver la actitud del dragón en ese momento, no encontró en él la voluntad de matarlo. Incluso admitió que quizás no tenía lo necesario para ser un héroe. Inmediatamente después, Lynn, Ines y Rollo corrieron hacia él, bajo la mirada del rey, mientras Noor lo saludaba con una gran sonrisa en su rostro. La princesa le preguntó a Noor si estaban bien y él respondió que sí. Entonces finalmente entendió lo que había sucedido y le agradeció a Rollo por su ayuda. Noor había asumido que el chico había calmado al dragón, pero Rollo rápidamente le dijo que no había hecho nada. Sin embargo, Noor pensó que Rollo no quería que los demás supieran sobre su habilidad y que esa era la razón por la que decía que no tenía nada que ver con el comportamiento del dragón. Al final, nuestro prota no indagó más, dejando otro malentendido entre ellos. En ese momento, Noor le preguntó a Rollo si podía enviar al dragón de vuelta a donde había venido, pero Ines no estuvo de acuerdo con esa decisión porque ese dragón era muy peligroso. Nuestro prota entonces dijo que, aunque entendía que lo mejor era simplemente matarlo si era posible, pero no quería hacerlo. Por supuesto, Noor era consciente de que estaba siendo egoísta al pedir eso, pero les pidió que al menos lo consideraran. Al final, la princesa estuvo de acuerdo con su promesa y le preguntó a Rollo si podía hacerlo. El chico dudó porque la criatura era muy poderosa, pero Noor le susurró al oído que estaba bien porque ni Lynn ni Ines le tenían miedo. En ese momento, se acercó al dragón y, después de un rato, le dijo a Noor que el dragón había dicho que haría cualquier cosa que su amo le ordenara, lo que sorprendió a los demás. Sin embargo, nuestro Noor seguía pensando que el dragón consideraba a Rollo como su amo. Noor entonces le pidió al chico que le dijera al dragón que regresara tranquilamente de donde había venido y que nunca más volviera a hacerle daño a los humanos. Después de un rato, Rollo le dijo que el dragón había aceptado todo lo que nuestro prota había pedido. Justo después, el dragón despegó y comenzó a dejar la ciudad. Desafortunadamente, en ese momento, un hechizo de rayo lo golpeó y el dragón terminó cayendo. En ese momento, el emperador observó todo con una gran sonrisa en su rostro mientras decía que todo no podría haber salido más perfecto. Después de todo, incluso un dragón que había vivido miles de años no era más que una bestia estúpida al final, nada más que su peón, aunque había pensado que para ese momento no quedaría nada de la capital. Justo después, le ordenó a sus hombres que comenzaran el ataque. Posteriormente, uno de los soldados usó un hechizo que reveló todas las fuerzas del imperio. Había miles de soldados fuertemente armados que estaban listos para iniciar la conquista de la capital. En ese momento, empezó un flashback mostrando cómo el emperador discutió los planes con sus oficiales. Un conocido domador de bestias ya había despertado al dragón de la calamidad y lo había sometido, lo cual había valido el alto precio que había pedido por hacerlo.
Entonces, después de que el dragón desatara su furia, sus fuerzas marcharían sobre la capital real. Todos los soldados de infantería estarían equipados con espadas mágicas y escudos mágicos, mientras que las tropas de élite tendrían armaduras mágicas y cañones mágicos. Además, contarían con 3 dispositivos móviles de generación de maná y 4 de las armas de rayo de maná de ultra alta potencia. Sin embargo, cuando el emperador estaba celebrando su victoria como si ya hubiera sucedido, un caballero llamado Randeus lo interrumpió y, después de disculparse por ser directo, dijo que no veía que esa guerra beneficiara a su país a largo plazo, por lo que le suplicó que reconsiderara. Desafortunadamente, el emperador se enfureció al escuchar esas palabras y pateó al caballero sin piedad, diciendo que ya había escuchado suficiente y que nadie podía representar una amenaza para su imperio mientras estuvieran en la cima de la tecnología mágica. Por eso usarían esa guerra para asegurarse de que el mundo lo supiera. De vuelta al presente, el emperador dijo que pronto la historia que la gente contaría del reino de Clays sería que era un país de tontos que descuidaron el mantenimiento adecuado de la mazmorra de los perdidos y que fueron llevados a la ruina por su propia codicia egoísta. Mientras tanto, el imperio sería recordado como un ejército humanitario que liberó al pueblo de su idiota monarca. Después de todo, la historia no necesitaba múltiples narradores. Una sola verdad era todo lo que se necesitaba. De vuelta con nuestro prota, él junto a Ines y Rolo llegaron al lugar donde había caído el dragón, pero no sabían si estaba vivo o no, por lo que querían acercarse para averiguarlo. Sin embargo, en ese momento, la princesa notó al ejército del Imperio Mágico y ese ejército también los notó a ellos. El emperador y uno de sus hombres rápidamente se dieron cuenta de que la princesa y el escudo divino estaban entre el grupo, y el monarca incluso supuso que tal vez Ines era la razón por la cual la capital real no había sido totalmente arrasada. Después de todo, ella era una de las leyendas vivientes conocidas en todo el mundo. No obstante, el emperador pensó que era perfecto haberlos encontrado porque la era en la que las leyendas gobernaban ya había llegado a su fin. Ahora vivían en una era definida por aquellos que poseían sabiduría. Entonces le ordenó a sus hombres disparar el rayo de energía sobre el grupo. El emperador estaba confiado en su estrategia, porque estaba seguro de que, aunque Ines fuera el escudo divino, el calor del rayo de energía la evaporaría hasta desaparecer. Al final, otra de esas llamadas leyendas estaba a punto de morir por sus manos, y por eso le encantaba ir a la guerra. Justo después ordenó abrir fuego y casi de inmediato un rayo mágico, similar al que había derribado al dragón, fue disparado hacia Ines, quien solo pudo ver impotente cómo se dirigía hacia ella. Por suerte no reaccionó a tiempo y logró desviar el rayo, asombrando a todos, incluyendo a Rolo y Lynn, quienes previamente se habían alejado para ponerse a cubierto gracias a la advertencia de Ines. De hecho, la gente del imperio pensó que podría haber habido un fallo en el disparo debido a un problema con el proceso de condensación de maná. Por supuesto, el emperador se enfureció con el resultado y ordenó disparar el cañón nuevamente. En cuanto a nuestro prota, no sabía cuál era la naturaleza de ese ataque, pero estaba asombrado por el tamaño del ejército del imperio. La princesa entonces le explicó que Derias, el tercero, había movilizado sus tropas. Había miles o incluso 10,000 de ellos. Obviamente Nor no entendía lo que estaba sucediendo, e Ines le dijo que lo único que podían decir con certeza era que esos brutos estaban allí para intentar aniquilar su reino. La princesa dijo entonces que su ejército no era suficiente para hacerle frente a esos números, y la vicecapitana le dijo que no podían hacer nada más allí, por lo que deberían retirarse. La princesa estuvo de acuerdo y dijo que debían reunirse con su hermano. Entonces le preguntó a nuestro Nor qué haría. En ese punto surgió otro malentendido porque él quería huir y la princesa entendió que iba a luchar junto a ellos. Pero antes de que pudieran decir algo más, otra ronda de rayos mágicos fue lanzada hacia ellos. Sin embargo, en ese momento, Ines estaba preparada y los bloqueó con su escudo divino. El emperador encontró ese desarrollo molesto y uno de sus hombres le aconsejó que se refugiara en la retaguardia. El monarca entonces comenzó a retirarse mientras ordenaba a sus hombres que terminaran el trabajo rápidamente. De vuelta con el grupo, Nor se dio cuenta de que a ese ritmo los mantendrían atrapados allí, así que decidió atraer la atención del enemigo y ganar tiempo para que Ines, Lynn y Rolo pudieran escapar. Entonces les pidió que aprovecharan esa oportunidad para huir. Después pensó que aunque era malo peleando, estaba bastante acostumbrado a huir y recordó cuando se vio obligado a escapar de unas ovejas furiosas. La princesa estaba furiosa, pero al final estuvo de acuerdo con su plan. En ese momento Rolo notó que otro cañón estaba a punto de lanzar su ataque, por lo que la princesa decidió usar la misma estrategia que habían utilizado contra el emperador Goblin. Nor estaba en contra de la idea, pero antes de que pudiera objetar, Lynn usó explosión de viento sobre él. Nuestra prota entonces comenzó a desviar no solo los rayos mágicos lanzados por los cañones, sino también todos los ataques de los soldados imperiales. Al segundo siguiente, innumerables espadas y escudos comenzaron a volar alto en el cielo, asombrando al emperador y a sus oficiales, y antes de que pudieran reaccionar, Nor aterrizó justo detrás de ellos. En ese momento, todos los soldados desarmados comenzaron a ser heridos por sus propias espadas y escudos cuando estos comenzaron a caer sobre ellos como una lluvia infernal. Para la desesperación del emperador, Nor no se detuvo allí y continuó yendo de un lado a otro, desviando todos los ataques del ejército imperial, causando cada vez más daño. Incluso los 3 dispositivos móviles de generación de maná terminaron siendo destruidos en el proceso, y solo los cañones
dragones quedaron en pie. Entonces Nor apareció nuevamente detrás del emperador, quien finalmente lo reconoció como una de las personas que estaba junto a Ines hace un momento. Sin embargo, el monarca no podía entender cómo había llegado tan rápido justo detrás de él. En ese instante, nuestro prota se giró y lo miró, lo que hizo que el emperador sintiera miedo, ya que no comprendía por qué la atención de Nor estaba enfocada en él. Incluso supuso que Nor sabía que él era el emperador y lo había convertido en su objetivo. No obstante, el monarca recordó entonces que tenía su armadura Kaiser y su espada Kaiser, ambas hechas de oricalco, por lo que recuperó algo de confianza y decidió luchar contra Nor. Sin embargo, nuestro prota simplemente lo ignoró y se dirigió a destruir los cañones. Inmediatamente después, las enormes armas mágicas fueron lanzadas al cielo y casi mataron al emperador porque aterrizaron muy cerca de él. En ese momento, la desesperación comenzó a apoderarse del corazón del monarca, ya que no podía entender lo que estaba ocurriendo. Tenía 10.000 soldados, todos perfectamente equipados, y armas mágicas que podían resistir el aliento de un dragón y matar a un dragón. Sin embargo, todo eso había resultado inútil contra un solo hombre. En ese momento, Nor apareció frente al emperador, quien estaba en el suelo, y el monarca le preguntó quién era y por qué no lo había matado aún. Fue entonces cuando el emperador notó que el arma que Nor estaba sosteniendo. Justo después, el monarca recordó el momento en que la había visto por primera vez. Esa era la reliquia de la mazmorra que había deseado por encima de todas las demás, y no podía entender por qué el hombre frente a él la tenía. El emperador también recordó que la espada había sido hecha de un metal desconocido, por lo que se suponía que era demasiado pesada para que cualquier humano normal la cargara. Incluso había oído que el rey Claes, quien era increíblemente fuerte, necesitaba ambas manos para usarla. No podía aceptar que hubiera una persona que había superado a ese rey, pero ¿es esa la única manera de explicar lo que estaba ocurriendo? Ese hombre había aplastado al ejército imperial por sí solo. Ese hombre solo había sido la causa de su desesperación. El emperador incluso supuso que la razón por la que aún estaba vivo era porque Nor quería que soportara la tortura de la humillación antes de matarlo brutalmente. Al final, le estaba haciendo exactamente lo que él planeaba hacerle al rey Claes. El emperador no pudo soportar más la tortura, y después de orinarse encima, se levantó, tomó su caballo y comenzó a huir como un loco, mientras pensaba en Nor como el coco. Un flashback comenzó, permitiéndonos ver lo que acababa de suceder desde el punto de vista de nuestro protagonista. Al final, Nor no estaba intentando destruir las armas mágicas del imperio, solo estaba desviando una y otra vez las espadas y escudos que seguían cayendo al suelo para evitar que los soldados recuperaran sus armas. La destrucción de las armas del imperio fue literalmente un daño colateral. La parte irónica era que, mientras Nor hacía todo eso, estaba preocupado por el viejo que llevaba una armadura llamativa en medio del campo de batalla, pensando que se iba a lastimar. Poco sabía él que el viejo era el emperador, un hombre despiadado que, en ese momento, había sido poseído por un miedo enorme tras ver a Nor destrozar a su ejército. De vuelta al presente, una vez que el emperador escapó, Nor finalmente sintió las consecuencias de llevar su cuerpo al límite, y comenzó a toser sangre mientras se arrodillaba en el suelo. No cayó completamente porque estaba usando su espada, que previamente había clavado en el suelo, como soporte. Para empeorar las cosas, varios soldados aterrorizados del ejército del imperio se acercaban a Nor para matarlo, mientras nuestro prota comenzaba a perder la conciencia con la esperanza de que Ines, Lane y Rollo hubieran podido escapar a salvo. Afortunadamente, Gilbert y el soberano de la espada llegaron justo a tiempo para rescatarlo, mientras Nor se volvía un admirador al presenciar el poder del soberano de la espada al matar a los soldados. Mientras tanto, el senador y el mago de los 6 soberanos se quejaban porque el soberano de la espada estaba matando a los soldados, ya que los necesitaban vivos para interrogarlos. Sin embargo, pronto el senador se puso serio y advirtió al mago que debían actuar rápido antes de que otro de los 6 soberanos llegara. Así que ambos unieron fuerzas para encarcelar a los soldados enemigos restantes antes de curarlos. Por supuesto, después de ver todos sus antiguos maestros en acción, Nor se sumergió aún más en su estado de fanboy. Al fin y al cabo, no podía creer que los estuviera viendo de nuevo. Sin embargo, lo que él no sabía era que algunos de sus antiguos maestros también lo reconocieron cuando lo vieron, y poco después fueron a ayudarlo, junto con Lynn, Ines y Rolla. Justo después, una Lynn muy preocupada lo curó rápidamente, mientras el soberano de la espada informaba que un oficial al mando ya había confesado, bajo el interrogatorio de Zane, que el imperio no tenía más tropas. Ya había lanzado todo lo que tenía contra ellos, incluido el dragón y las bestias que atacaron la capital. Desafortunadamente, parecía que el emperador había escapado. Eso sorprendió al mago porque no podía creer que ese viejo decrépito se hubiera presentado en el campo de batalla. Según el soberano de la espada, el emperador debía estar muy confiado en sus recursos para hacer eso, a lo que el mago respondió diciendo que había sido un movimiento estúpido para un tipo que exigía que su gente lo llamara un gobernante sabio.
Al final, el mago creía que el emperador estaba perdiendo la cabeza. Después de escuchar eso, Nor decidió intervenir y les dijo a los demás que había visto al emperador un poco antes. También añadió que el caballo que montaba el gobernante llevaba un equipo de oro brillante, lo que lo hacía difícil de pasar por alto. El mago entonces supuso que el emperador estaba usando monturas de oricalco, que era un equipo de alta gama capaz de soportar una amplia gama de habilidades, lo que explicaba cómo había escapado tan rápidamente. Sin embargo, el mago no pudo evitar añadir que el sentido de la moda del gobernante era tan pobre como su actitud. No obstante, el soberano de la espada les recordó que si el emperador lograba escapar hasta la frontera, no podrían perseguirlo. Allí había una fortaleza, así como un puente que atravesaba el barranco. Tristemente, según el mago, no había esperanza de alcanzarlo en ese momento por medios normales. Por supuesto, todo sería diferente si hubiera una forma de que todos pudieran volar. Al escuchar esto, Nor tuvo una idea y dijo que creía que podría haber una manera, asumiendo, por supuesto, que el dragón aún estuviera vivo. Poco después, Nor, Lin, Rolo, Ines, Zane y el mago llegaron al lugar donde el dragón había caído, y casi de inmediato el mago se emocionó al poder ver una criatura legendaria tan de cerca. Hasta Zane estaba complacido, ya que era la primera vez que le encargaban sanar a un dragón enorme. El sanador entonces comenzó a curar al dragón mientras le decía a Nor que había crecido bastante. Fue en ese momento cuando el mago se dio cuenta de que el hombre que estaba con ellos era su antiguo alumno. Después de algunos saludos y bromas, el mago le preguntó a Nor si realmente pensaba que montar al dragón era una buena idea. Al fin y al cabo, no le parece seguro que todos se montaran en su lomo. Sin embargo, nuestro prota lo tranquilizó diciéndole que tenían a Rolo con ellos. El mago entonces le preguntó al niño si estaba seguro de su habilidad, y Rolo rápidamente respondió que no lo estaba, lo que preocupó aún más al mago. Pero Nor intervino para apoyar al chico. Sin embargo, antes de que Nor pudiera decir algo, el dragón despertó. Nor le dijo al chico que usara su habilidad, y justo después el dragón rugió. Eso hizo que Nor se diera cuenta de que la criatura estaba enojada, y Rolo lo confirmó diciendo que no solo el dragón quería venganza, sino que también quería que Nor se lo ordenara. Eso sorprendió al mago, quien no podía creer que el niño tuviera tanto control sobre el dragón. Una vez más, Nor le dio todo el crédito a Rolo, y cuando el chico intentó aclarar el malentendido, el dragón rugió de nuevo. Rolo entonces dijo que el dragón quería irse de inmediato. Nor les dijo que se prepararan, y las primeras en dar un paso adelante fueron Lin e Ines, lo que sorprendió a Nor. La princesa entonces explicó que nadie podría hablar con el dragón si Rolo no iba, por lo que Ines y ella lo protegerían. Luego le preguntó a Nor si iba a acompañarlas. Nor comenzó a sudar porque le tenía miedo a las alturas, pero pensó que sería muy incómodo si no iba. Después de todo, él había sido quien tuvo la idea y arrastró a Rolo en todo esto, así que al final terminó diciendo que iría. La princesa se mostró complacida al escuchar eso y dijo que tener a Nor con ellos era como contar con la fuerza de 100 personas. El senador entonces dijo que él también iría, ya que tenía la responsabilidad de cuidar a su paciente hasta que se recuperara por completo. El senador también añadió que se especializaban en diplomacia, refiriéndose a Kareu, el ladrón de los 6 soberanos, quien también había llegado. Nor se alegró de ver a otro de sus antiguos maestros y le preguntó si también iría con ellos, a lo que este respondió que si iban a volar en esa gran bestia necesitarían la habilidad de ocultamiento. Oken, el mago, aprovechó para decir que él también iría, pero el senador le recordó que debían supervisar la jaula de piedra que habían usado para encarcelar a los soldados imperiales. El mago aceptó regañadientes, y justo después, Rain y el rey llegaron. El príncipe les dijo que él también quería ir, ya que necesitarían un negociador. La princesa se alegró mucho de ver a su padre y a su hermano mayor. El rey le pidió disculpas de alguna manera por haberla preocupado. En cuanto a la vicecapitana, se arrodilló frente al príncipe diciendo que aceptaría cualquier castigo por desobedecer su orden y regresar a la capital. No obstante, Rain le dijo que había sido su culpa por darle una orden tan estúpida. De hecho, también le dijo que estaba contento de que hubiera regresado sana y salva. El grupo se prepara para partir mientras el rey le recordaba a su hijo que estaba a cargo y se disculpaba con Nor por seguir pidiéndole ayuda, antes de pedirle que cuidara de sus 2 hijos. Mientras el dragón despegaba, Dundark le preguntó a Sig, el soberano de la espada, si estaba bien dejar que Nor se fuera sin decirle algo. Después de todo, finalmente lo habían encontrado después de tanto tiempo. Sig respondió que, en realidad, Nor nunca había necesitado que ellos jugaran un papel en su vida. También dijo que la idea de que pudieran acogerlo y criarlo era ridícula. Dungard estuvo de acuerdo y comentó que Nor era como un héroe salido directamente de las leyendas. De hecho, lo hacía sentirse como un payaso. El soberano de la espada recordó el momento en que vio el poder completo de Nor y cómo la visión de esas espadas, escudos y armas mágicas en el aire lo dejó asombrado. De hecho, se sentía profundamente avergonzado de su propia pereza y pensaba que no debería haber estado perdiendo el tiempo creyendo que estaba en posición de enseñar a otros. Por esa razón había decidido volver a entrenarse desde cero, ya que se había dado cuenta de sus propias carencias. Después de todo, no podía descansar en sus laureles y dejar que su espada se oxidara. Dundark apareció complacido al escuchar eso y le dijo que, para ser un hombre,
hombre, profundamente avergonzado, parecía bastante feliz. El soberano de la espada rápidamente confirmó que sí estaba feliz debido al espectáculo que Nor les había mostrado. Después de todo, tras ver algo así, era natural sentirse contento. Un tiempo después, el dragón seguía volando, pero no había señales del emperador, lo que hizo que Rain pensara que quizás el gobernante ya había regresado al imperio. De hecho, estaban llegando a la frontera, y Kareu comentó que no podían apresurarse imprudentemente a cruzarla, por lo que les aconsejó considerar regresar. En ese momento, la princesa finalmente vio al emperador, pero ya estaba cruzando el puente que marcaba la frontera entre los dos países. Kareu también lo vio y dijo que se estaba acercando a las defensas de la capital imperial al otro lado del puente. Además, agregó que no regresarían enteros si cruzaban su territorio. En ese momento estaban ocultos, pero una vez que el enemigo supiera de su presencia, la magia perdería su efectividad. El príncipe escuchó su recomendación, pero respondió que dejar escapar al emperador no era una opción. Después de todo, tenían acceso a herramientas mágicas poderosas y podían usarlas para reforzar enormemente su poder militar, por lo que no podían darles tiempo para hacerlo. La princesa sabía que su hermano tenía razón, pero sentía un poco de miedo de lo que podría esperarles. Sin embargo, Ines intervino rápidamente y pidió permiso al príncipe para aniquilar toda esa área. Si esa iba a ser su ruta de escape más adelante, sería inteligente destruir sus defensas mientras tuvieran la oportunidad. Al escuchar esas palabras, la princesa entendió lo enojada que estaba la vicecapitana. La capital real, que había jurado proteger con su vida, había sido pisoteada. Justo después, el príncipe no solo le permitió hacerlo, sino que también le dijo que no se contuviera. Inmediatamente después, Ines usó todo su poder para destruir las defensas imperiales de la frontera, asegurando su ruta de escape. Luego, Rain le dijo a su hermana que las acciones que tomaran allí determinarían el curso de la guerra. Iban a seguir persiguiendo al emperador, incluso si eso los llevaba hasta la capital. Así que le preguntó si estaba preparada para eso, a lo que ella respondió de inmediato que sí. Tenía una gran confianza en el poder de todas las personas que estaban con ella, especialmente su maestro. Lo que no sabía era que Nor, que parecía muy tranquilo desde la distancia, en realidad se había desmayado. El emperador finalmente entró en la capital imperial, una ciudad con un estilo futurista. Una vez dentro, tomó uno de los elevadores, diciendo que toda la situación era frustrante. Entonces llegó a la sala del trono y todos sus oficiales mostraron su preocupación al verlo en ese estado deplorable. Sin embargo, el emperador respondió mostrando su ira y quejándose de sus soldados, porque les había dado armamento de alto calibre y su rendimiento había sido mediocre en el mejor de los casos. Al escuchar esas palabras, sus oficiales comenzaron a preguntar qué había sucedido, pero antes de que el emperador pudiera responder, todos notaron que el dragón de la calamidad estaba casi sobre la ciudad, lo cual dejó sorprendido al monarca, porque estaba seguro de que el cañón de energía lo había matado. El primer pensamiento del emperador fue que el dragón había sido resucitado de alguna manera, lo que lo llevó a pensar que el hombre diabólico, conocido como Sein de los 7 soberanos, había alcanzado un nuevo nivel con su magia curativa. Sin embargo, eso solo no explicaba cómo había logrado hacer que el dragón siguiera sus órdenes, por lo que el monarca asumió que tenían algún demonio ayudándolos. Inmediatamente después, le exigió a sus oficiales que le dijeran dónde estaba el domador de bestias, y uno de ellos respondió que el maestro Lud ya había partido hacia Serenza. Al parecer, había un asunto urgente que requería su atención. Por supuesto, eso confirmó las sospechas del emperador de que el domador de bestias había cambiado de bando. Entonces, agarró por el cuello al oficial que había respondido previamente y lo levantó del suelo, mientras se le preguntaba por qué no detuvieron a Lud, a lo que el oficial respondió que el propio monarca les había dicho que le dieran un trato especial al domador de bestias. El emperador arrojó al hombre al suelo y otro oficial le pidió que se calmara, pero el monarca respondió exigiéndole que dejara de quejarse parado como un idiota y pensar en un plan para arreglar ese desastre, lo que provocó que el oficial se retirara del salón tras estar de acuerdo. En ese momento le exigió al resto de los oficiales que prepararan el Keraunos, lo que los dejó atónitos. Justo después, el oficial que había explicado la situación del domador de bestias respondió que el arma aún estaba en fase de pruebas, la potencia de salida seguía siendo demasiado alta y las miras no habían sido alineadas correctamente, sin mencionar que era peligroso usarla en la ciudad. No obstante, el monarca respondió recordándoles el desastre que tenían justo delante de sus ojos. A pesar de eso, el oficial intentó explicar que la posibilidad de daños colaterales era muy alta, pero el emperador lo interrumpió pateándolo. Inmediatamente después, les ordenó que lo hicieran, ya que solo necesitaban un disparo para matar a la bestia. Esta vez los oficiales cumplieron. Casi de inmediato, el Keraunos, un enorme cañón que formaba parte de la ciudad, comenzó a cargarse mientras el monarca decía que era el mayor logro tecnológico del imperio, desarrollado bajo el sabio liderazgo de Deridas el tercero, la luz del juicio. En ese momento, el emperador da la orden de disparar, pero desafortunadamente para el imperio, Nor logró desviar el ataque del cañón, dejando al emperador y a sus oficiales atónitos, ya que no entendían por qué la trayectoria del ataque había cambiado. Lo peor de todo fue que el rayo de energía se dispersó y comenzó a llover sobre ellos. De hecho, el nuevo
nuevo objetivo de ese rayo fueron las calderas de maná. Para empeorar aún más las cosas, todos sus oficiales decidieron abandonar el centro de mando, ya que estaban seguros de que la ciudad estaba a punto de ser destruida, por lo que optaron por huir. Inmediatamente después, los rayos destruyeron las calderas de maná, haciendo que el emperador cayera de rodillas por la desesperación. Unos segundos antes de que el cañón disparara, nuestro Nord y su grupo empezaron a descender en la ciudad mientras Garaux les informaba que habían perdido el rastro del emperador. Al parecer, había una gruesa pared que le impedía localizarlo, lo que llevó a Rain a sospechar que el monarca se había refugiado en un edificio hecho de metal de maná. Fue entonces cuando el cañón disparó y Nord despertó casi al mismo tiempo. Nuestro prota se movió por reflejos, desvió el rayo, sorprendiendo a todos. Lamentablemente, debido al impacto, terminó cayendo del dragón. Sin embargo, usó su espada como escudo para destruir las paredes y lograr un aterrizaje seguro. Mientras tanto, el oficial que previamente le había pedido al emperador que se calmara, quien parecía más un caballero que un oficial, regresó con refuerzos, pero en lugar de ayudar al monarca, habían venido a matarlo, ya que no quedaba nadie dispuesto a obedecerle. Además, lo hacían en un intento de arreglar el desastre que el emperador había creado. No obstante, cuando el caballero estaba a punto de matar al monarca, Nor aterrizó y lo detuvo, aunque cuando el emperador vio a Nor, en lugar de sentirse agradecido, sintió terror. Para empeorar las cosas, los caballeros interpretaron las acciones de Nor como si estuviera protegiendo al emperador, por lo que comenzaron a atacarlo, obligando a nuestro prota a defenderse. Nor intentó racionar con los caballeros mientras evitaba que mataran al monarca, pero los caballeros no le prestaron atención. Además, para proteger al monarca, Nor le estaba dando una paliza, ya que era la forma más rápida de moverlo. Afortunadamente, después de un rato, los caballeros lograron explicarle a Nor sus intenciones. Querían ofrecer la cabeza del emperador a los enemigos para demostrar su voluntad de rendirse. Justo después, Rain y los demás llegaron y dijeron que no era necesario. Después de todo, los hombres muertos no podían expiar sus crímenes. Inmediatamente, Nor salió del salón junto con la princesa y dejó que Rain y los demás se encargaran del resto. Una vez que se fueron, Rain dijo que quería hablar con el emperador, quien en ese momento estaba al borde de las lágrimas. De hecho, el monarca empezó a suplicar perdón. Sin embargo, Rain le respondió enumerando todos sus crímenes que había cometido, añadiendo que estaba dispuesto a perdonarlos y estaba dispuesto a experimentar la misma cantidad de sufrimiento que habían sufrido las víctimas del ataque del imperio. El príncipe mencionó que le gustaría celebrar una conferencia multinacional sobre reparaciones y poner fin a la guerra, lo cual fue aprobado por los caballeros del emperador. El emperador entonces le preguntó qué significaba eso de experimentar el mismo sufrimiento, y Zane, el senador, le respondió que el monarca experimentaría todo su dolor sin morir. Después de todo, él era un senador, y el emperador tendría que participar en la conferencia multinacional. Por otro lado, Garaux lo tranquilizó diciéndole que, incluso si el emperador perdía el conocimiento durante el proceso, lo traerían de vuelta, así que el monarca podría sentirse libre de llorar y gritar cuanto quisiera, lo que hizo que el emperador nuevamente se orinara encima. Fuera del salón, Rollo dormía junto al dragón mientras la princesa curaba las heridas de Nor. Justo después, él vio la destrucción causada por los rayos y se sintió mal, pensando que podría haber matado a algunas personas, pero la princesa lo tranquilizó diciéndole que los edificios destruidos eran calderas de maná, aunque eso afectaría la vida de las personas en la capital imperial. Un tiempo después, Rain y los demás llegaron y le dijeron a la princesa y Nor que todo se había resuelto, lo que confundió a nuestro prota porque, considerando lo rápido que se solucionaron las cosas, no entendía por qué ambas naciones no habían hablado desde el principio. En cuanto el emperador había cedido su puesto y su nieto sería elegido para heredar el trono. Justo después, los caballeros conocidos como el Circuito de los 10 llegaron y se disculparon con Nor por el malentendido, pero nuestro prota les dijo que estaba bien, aunque les aconsejó reconsiderar su moral si creían que era correcto atacar en grupo a un anciano de esa manera. El líder de los caballeros le agradeció a Nor por haberlos detenido, ya que de lo contrario, su imperio habría terminado en una guerra civil. Además, le dijeron a nuestro prota que en el futuro no se limitarían en gastos para ayudarlo en lo que necesitara. Al escuchar eso, Nor se disculpó por la destrucción que había causado. Pero el hechicero imperial Randeus, líder del Circuito de los 10, y el hombre al que el emperador había ordenado arreglar el desastre, le dijo que no debía preocuparse, ya que hasta ese momento no había informes de muertos o heridos, sin mencionar que los crímenes cometidos por el imperio habían sido mucho más graves. En ese momento, Nor y los demás se marcharon, y tiempo después regresaron a salvo a su país, donde le informaron al rey sobre lo que había sucedido durante la misión. Inmediatamente, tanto el rey como el príncipe le agradecieron a Nor por sus increíbles contribuciones en el campo
campo de batalla. Sin embargo, Noor dijo que no quería ser recompensado porque no necesitaba nada, lo que sorprendió a todos. No obstante, el rey dijo que Noor no podía rechazar la recompensa porque eso sentaría un mal ejemplo. Entonces, nuestro prota dijo que le gustaría que el rey ayudara a Rollo, ya que no tenía nadie con quien vivir. El monarca le preguntó si el niño era un demonio, y Noor dijo que sí rápidamente, antes de pedirle al rey que pidiera que Rollo viviera en la capital y tuviera una vida normal, como todos los demás ciudadanos. Noor también añadió que, ya que anteriormente le habían ofrecido una casa y tierras, podrían darle eso al niño, además de ropa y comida. Tras escuchar la petición, el rey aceptó. Dijo que para que eso sucediera, el niño tendría que convertirse en ciudadano de ese reino, por lo que el monarca le preguntó a Noor si estaba de acuerdo con eso. Nuestro prota respondió que el niño lo había salvado incontables veces. Además, añadió que la única razón por la que ese enorme dragón había seguido su voluntad era porque ese niño estaba con él. En ese momento, Rollo intentó aclarar la situación y, como siempre, Noor lo interrumpió y añadió que, de no ser por Rollo, la guerra no habría terminado tan rápido. El rey consideró que la petición de Noor era problemática, ya que la santa teocracia de Mithra consideraba a los demonios como enemigos, lo que significaba que aceptar a uno en su reino podría causar una ruptura en las relaciones entre ambos países. Sin embargo, antes de que el rey pudiera decir algo, Noor añadió que no necesitaba nada más, por lo que cualquier recompensa debía ser redirigida a aquellos que habían perdido sus hogares. Incluso dijo que el reino debería enfocar todos sus recursos en eso, lo que sorprendió a todos nuevamente. Al final, el rey accedió a la petición de Noor. Tiempo después, Rollo estaba durmiendo y recordó lo que había pensado cuando creyó que iba a morir. En ese instante, el niño despertó y se encontró en una habitación desconocida. Poco después, estaba en el comedor e Ines le informó que, a partir de ese momento, iba a vivir con ella. Ella notó que el albino estaba perdido en sus pensamientos mientras miraba la comida, y lo sacó de su distracción diciéndole que la comida se enfriaría si no se daba prisa en comer. El niño comenzó a comer y no pudo evitar llorar mientras lo hacía, ya que todavía no podía creer que estaba comiendo algo tan delicioso. Por supuesto, eso conmovió a la subcapitana, quien le dijo que nadie le quitaría la comida. La gente estaba trabajando arduamente reconstruyendo la capital mientras Noor caminaba por ella, pensando que la destrucción había sido realmente terrible y preguntándose si la tía Estela y los chicos en el sitio de reconstrucción estarían bien. Poco después, llegó frente a la sede del gremio y se alegró al confirmar que, de alguna manera, había logrado salir adelante. Justo después, notó que el letrero estaba en el suelo y rápidamente lo recogió, pensando que hacía mucho tiempo que no lo veía. Entonces empezó un recuerdo y pudimos ver a un maestro del gremio más joven, sorprendido al enterarse de que nuestro prota había pasado 3 meses completos practicando en todas las escuelas de entrenamiento, sin poder adquirir una sola habilidad decente. Al final, Noor se fue del lugar después de que el maestro del gremio le dijera que no podía permitirle registrarse como aventurero en esas condiciones. De vuelta al presente, Noor pensó que era increíble haberse reencontrado con sus antiguos instructores. Después de todo, la última vez que los había visto había sido 15 años atrás. Empezó otro recuerdo, y pudimos ver cómo era la capital real de Clays hace 15 años. Allí vimos a una versión más joven de Noor, pidiéndole a Zeke que lo entrenara como espadachín, a lo que el miembro de los 6 soberanos respondió preguntándole si tenía un permiso del gremio de aventureros. Noor no perdió el tiempo y mostró el permiso, y Zeke le advirtió que el entrenamiento sería muy duro antes de preguntarle si estaba preparado para soportarlo. El entrenamiento comenzó, y después del primer día, Zeke predijo que nuestro prota no aguantaría más de 3 días. Sin embargo, 10 días después, el miembro de los 6 soberanos tuvo que admitir que, al menos, la tenacidad de ese chico no era para menospreciar. Más tarde, Noor logró desviar una enorme bola de hierro con una espada de madera, pero se lesionó el brazo y dejó caer la espada, ganándose un regaño de Zeke. Noor apretó los dientes y agarró la espada, sorprendiendo a Zeke, ya que su instructor no podía creer que los ojos de nuestro prota aún estuvieran tan llenos de vigor después de haber pasado por semejante esfuerzo físico y mental. Fue entonces cuando Zeke pensó que ese chico podría tener un futuro prometedor. Más tarde, Noor le preguntó cuándo obtendría una habilidad y qué tipo de habilidad sería. El instructor accedió y le mostró una poderosa técnica capaz de cortar varias hojas usando varios movimientos a gran velocidad, dejando a nuestro prota asombrado. No obstante, al final, el sorprendido fue Zeke, porque Noor no solo había logrado entender la técnica, sino que incluso logró replicar todos los movimientos, aunque no pudo hacerlo a la misma velocidad. El instructor entonces confirmó
que, con el potencial latente de Noor, si se desarrollaba adecuadamente, podría igualarlo o incluso superarlo. Sin embargo, 2 meses después, Zeke no podía creer que la única habilidad que Noor había logrado aprender fuera desviar ataques. Era frustrante, ya que nuestro prota solo necesitaba aprender una habilidad útil. Un mes después, el entrenamiento terminó, y Noor no fue capaz de aprender otra habilidad. Ese entonces, Noor empezó a entrenar con Doomdark, y de nuevo, fue advertido, ya que ese entrenamiento también era duro. Poco después, el nuevo instructor le explicó que el rol de un guerrero era convertirse en el escudo para sus aliados. 2 meses más tarde, Doomdark tuvo que admitir que el hecho de que Noor hubiera llegado tan lejos realmente lo sorprendía, sin mencionar que era resistente y tenaz. Solo necesitaba aprender una habilidad útil para que el instructor pudiera convertirlo en un escudo invencible. Un mes después, el entrenamiento terminó, y fue la misma historia. No pudo aprender una habilidad útil. Tiempo después, Noor le pidió a Mien que lo dejara unirse a su campo de entrenamiento, y ella le preparó una prueba imposible para que fallara, dándole una razón para rechazarlo. Sin embargo, Noor logró acertar en el blanco cada vez, a pesar de la distancia, lo que la dejó sin más opción que aceptarlo. No obstante, a pesar de aceptarlo, Mien aún se negaba a enseñarle adecuadamente, y solo le permitía lanzar piedras a los objetivos mientras pensaba que enseñarle de manera formal sería problemático. Con el tiempo se dio y le permitió usar un arco, pero fue entonces cuando comenzaron los problemas, ya que Noor era demasiado fuerte y seguía rompiendo todos los arcos que tocaba, incluso el arco del instructor. 3 meses después, el campo de entrenamiento terminó, y Mien no perdió tiempo en decirle a Noor que se fuera, a pesar de que no había aprendido una habilidad útil, aunque al final admitió que incluso sin un arco, nuestro prota ya había aprendido lo suficiente para salir adelante. El siguiente destino fue el campamento de Karaox, y, a diferencia de los instructores anteriores, aceptó a Noor sin dudarlo. No obstante, aunque Noor fue capaz de pasar todas las pruebas durante el entrenamiento, no lo hacía a la manera de un espía, sino de forma completamente directa, lo que perdía el propósito de las pruebas. 3 meses después, a pesar de que Karaox reconoció la fuerza de nuestro prota, tuvo que decirle que se fuera, ya que no podía seguir el camino de un espía. De hecho, incluso consideró ofrecerle una invitación para unirse a la agencia de inteligencia de la capital real, en caso de que no renunciara a convertirse en aventurero. Después fue el turno de Ouken, y 2 meses después de comenzar el campo de entrenamiento, Noor seguía teniendo dificultades para usar la magia, lo que llevó al instructor a pensar que no había maná fluyendo por el cuerpo de Noor desde el principio. Al final, la única esperanza de cambiar eso era que nuestro prota entrara en la sala de resonancia de maná. Manteniendo eso en cuenta, Ouken lo dejó entrar, pero el instructor le advirtió a Noor diciéndole que debía salir de inmediato si comenzaba a sentirse demasiado intenso. Tiempo después, Ouken fue informado de que Noor aún no había salido, lo que hizo que el instructor se alarmara, ya que esa sala amplificaba drásticamente todos los sentidos humanos. El hecho de que alguien permaneciera allí durante varios días era simplemente inaudito, ya que esa persona podría terminar muerta. En cuanto a Noor, él estaba en sintonía con el universo, lo que sorprendió a Ouken, especialmente cuando nuestro protagonista le dijo que estaba bien y que no había nada malo en su cuerpo. Noor incluso le pidió al instructor que lo dejara solo, ya que estaba cerca de un gran avance, antes de despedir a Ouken de la sala. Lamentablemente, un mes después, Noor le dijo a Ouken que solo había logrado aprender un hechizo, antes de crear una pequeña bola de fuego en la punta de su dedo. El instructor le dijo entonces que era asombroso que hubiera logrado aprender ese hechizo, ya que era raro ver a alguien tan incapaz de usar magia como él, aunque el instructor también admitió que, dado el escaso maná de nuestro prota, era impresionante lo lejos que había llegado, especialmente cuando vio a Noor lanzar una pequeña bola de fuego con la otra mano. Al final, nuestro prota era un lanzador dual, lo que dejó asombrado a Ouken. Después de todo, el mago había tardado 50 años en llegar a ese nivel. No obstante, eso no fue suficiente para que Noor se convirtiera en aventurero, lo que deprimió mucho a nuestro Noor. De hecho, Ouken pensó que era una lástima porque sabía que el chico tenía mucho talento. Si tan solo su cuerpo hubiera estado más afinado con la magia, podría haber sido conocido en toda la tierra como un mago sin igual. Finalmente fue el turno de Zane, y el sacerdote le preguntó a Noor si había pasado por el rito de la bendición cuando era un niño pequeño, pero nuestro prota no tenía idea de qué era ese rito. El instructor le dijo que solo los estudiantes que habían sido seleccionados con antelación y pasado por ese rito podían entrenar en esa escuela. Sin embargo, nuestro prota no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta, y replicó que no se iría hasta que Zane aceptara en dejarlo entrenar allí. Aún así, el sacerdote no cedió. Pasaron varios días, y Noor seguía afuera del templo a pesar de las bajas temperaturas por la nieve que caía. Eventualmente, Noor no pudo soportar más el hambre y el frío y estaba a punto de desmayarse, pero Zane llegó a tiempo, y después de curarlo, le dijo a nuestro prota que le permitiría participar en lo básico de su entrenamiento, pero no había garantía de que realmente aprendiera una habilidad. 3 meses después, Noor logró aprender curación de
de bajo nivel, lo cual impresionó a Zane, pero lamentablemente esa habilidad no era reconocida como útil para convertirse en aventurero. Nuestro prota se sintió decepcionado una vez más y decidió marcharse, pero mientras se iba, Zane le dijo que, aunque esa habilidad solo funcionaba en rasguños, era impresionante que pudiera usar magia curativa de bajo nivel sin una bendición natural. El sacerdote sabía que Noor había realizado un milagro por su cuenta, sin pasar por el rito ni usar un Espíritu Santo como intermediario. Eso significaba que podía ejercer el poder de los milagros sin limitaciones. Al día siguiente, los 6 soberanos tuvieron una reunión en la que discutieron el caso de Noor. Sin embargo, nuestro prota ya había desaparecido de la capital. Zane lamentó no haberlo detenido el día anterior, mientras que Mien dijo que podían dejar al chico por su cuenta, ya que era lo suficientemente fuerte para arriesgársela solo. A pesar de esto, Zane no estuvo de acuerdo con esa decisión, ya que sabía que si invertían tiempo en desarrollar los dones de Noor, sin duda ese muchacho se convertiría en alguien extraordinario. Tras escuchar eso, Auken estuvo de acuerdo de inmediato. En ese momento, Dundark comentó que nunca se había imaginado que Noor había pasado por lo mismo en todas las otras escuelas, y Zane reafirmó su propuesta de entrenar a Noor y guiarlo. Al final, todos estuvieron de acuerdo, y poco después, Zeke se dispuso a emprender un viaje para buscar a Noor, o al menos lo intentó, porque los otros 5 soberanos no se lo permitieron. Después de todo, ya que habían acordado entrenarlo como grupo, lo buscarían como grupo también. De vuelta al presente, Noor entró al gremio de aventureros y le entregó el letrero al maestro del gremio, quien le preguntó por qué no había ido a Midra. Nuestro prota le dijo que, tras ver el estado de la ciudad, había dado media vuelta y regresado rápidamente. Ambos conversaron sobre lo difícil que estaban las cosas en ese momento, y después de un rato, el maestro del gremio le informó a Noor que el jefe del gremio de construcción lo había estado buscando por todos lados. Necesitaba que ayudara a remover escombros y a construir viviendas temporales, entre otras cosas. Esa noche, Noor seguía ayudando a los trabajadores del gremio de construcción, quienes estaban realmente agradecidos por su ayuda. En cuanto a nuestro prota, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido ese día, desde viajar en una carreta hasta someter a un imperio, mientras derrotaba a 2 dragones y conocía a Rollo en el proceso. Mientras tanto, el rey le decía a Rain que la santa teocracia de Midra había estado trabajando tras bambalinas con heridas en la guerra, a lo que el príncipe respondió que, de cara al futuro, parecía que sus días no serían pacíficos. El rey dijo que había personas capaces en las que la nación podía confiar, como Gilbert, Ines, los 6 soberanos y, por supuesto, Noor. Hablando de nuestro prota, estaba sintiendo mucha hambre, ya que había trabajado toda la noche, pero afortunadamente la princesa le dio un pedazo de pan para que comiera y siguiera adelante. Justo después, mientras comía, no pudo evitar pensar que realmente no estaría donde estaba sin la ayuda de todos, aunque todavía no había renunciado a su sueño de convertirse en aventurero. En ese momento, el jefe de la construcción le pide ayuda para mover unos escombros, pero Noor se percata que el edificio a su lado está colapsando. Entonces, Noor activa su habilidad de parry y desvía un pedazo de la torre, salvando al calvo de su jefe. Este fue el episodio final de este anime. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbete y activa la campanita para más resúmenes de anime.